Yo estaba aquí con el equipo que había sido campeón olímpico, entrenábamos muchas horas, hacíamos mucho físico, estábamos muchas horas del día, ¿no?, en el campo de tiro tirando flechas, pero en mi caso yo entré haciendo unos puntos en la Blume en el año 92 y salí en el año 96 haciendo los mismos puntos. ¿Cómo puedes pasarte 6 años entrenando y no mejorar el rendimiento? Esto es una de las cosas que tiene el tiro con arco. Muchos arqueros no consiguen mejorar por mucho que entrenen. Claro, nadie te explicaba y al final se intentaba solucionar todo tirando más flechas, ¿no? Pues esto hay que entrenar más. Con más entrenamiento, entrenando mal en tiro con arco, el problema es que en vez de seguir avanzando, muchas veces retroceden, ¿no? Si no es un problema técnico, porque técnicamente tiras y va bien, ¿no? Si no es un problema de material, si no es un problema físico, dices, hostia, esto tiene que ser de cabeza. Y como nadie nos ayudaba, pues dije, pues habrá que buscar. Digo, a ver si encuentro respuestas o ayuda para lo que me ocurre a mí o empezaba a ver también que le ocurría a otros arqueros, ¿no? Y la encontraste, ¿no? La característica principal que tienen que dominar los arqueros yo lo llamaría como una autorregulación, ¿no? Entonces la parte atencional, la parte mental del tiro, pues claro, tiene mucho que ver, pero si no desconoces completamente de cómo funciona, pues andas muy perdido, ¿no? Uno de los problemas muy grandes que hay en tiro con arco es el tema de la ansiedad, de que lo que llamamos la fiebre de amarillo, el target panic, ¿no? Y ahí no encontraba tampoco mucha ayuda, ¿no? Ya me hubiera gustado, ¿no?, tener el conocimiento que creo que tengo ahora de psicología y psicología aplicada al tiro con arco en mi época, ¿no? Que no por más entrenar mejoras. Muy buenas, bienvenidos a esta cuarta entrega de Arqueros por el Mundo. En este vídeo tenemos la oportunidad de entrevistar a Carlos Morillo. Él es un profesional, una personalidad del tiro con arco desde hace bastante, ahora nos contará. Y ahora mismo está trabajando con nosotros, compartiendo conocimientos aquí con el programa del alto rendimiento, además de muchas otras cosillas que hace que ahora descubriremos. Así que, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Eso es un súper placer. Y me gustaría que empezases que te presentases. ¿Quién es Carlos Morillo? Más allá de la intervención que he hecho yo, que es muy pobre, lógicamente. ¿Quién es Carlos Morillo actualmente? ¿Qué hace? Bueno, pues, o sea, y entiendo que me lo preguntas sobre todo relacionado al tiro con arco, ¿no?, que es a lo que venimos aquí, ¿no? Pues, a ver cómo empiezo, ¿no? Como empiezo en los cursos siempre, ¿no? Que yo también hago una presentación general, quizá es en los cursos que damos de formación de técnicos y eso. A ver, yo llevo pronto cerca de casi 40 años en el mundo del tiro con arco, ¿no? Es decir, ya llevo unos cuantos añitos porque empecé de niño con 11 añitos, ¿no? Y entonces fui tirando, fui progresando de manera bastante rápida, ¿no? Y en aquella época, en el Campeonato de España Infantil, ¿no?, pues quedé subcampeón de España, ¿vale? Luego no había cadete en aquella época, había junior, entonces luego tiré en categoría junior, quedé 3 años seguidos campeón de España junior. Y luego me dieron una beca para entrar aquí justamente en la Blume, ¿no?, que entré en el año 92, justo cuando el equipo de Barcelona 92 quedó campeón olímpico. Pues yo vine aquí a la Blume, que estaba en ese equipo entrenando aquí con un entrenador ruso. Yo entré en la Blume cuando finalizó la Olimpiada, ¿no?, y estuve aquí cerca de 6 años, ¿no?, entrenando con el equipo nacional y tal. Pero bueno, luego entre unos problemas que tuve tirando, ciertas lesiones, tal, pues al final lo dejé de entrenar yo con arco recurvo y competir a nivel también internacional y empecé a hacer mis pinitos como entrenador, ¿no? Y total, que en el año 2000 más o menos volví a Ibiza, o un poquito antes volví a Ibiza, pero en el año 2000 empezamos a montar como una escuela en Ibiza de tiro con arco, y esa escuela fue derivando en empezar a sacar a diferentes arqueros, y arqueros con bastante buen rendimiento a nivel nacional, y eso dio pie a que pudiéramos crear lo que es ahora el programa del Centro de Tecnificación que hay en Baleares, ¿no? Entonces estuvimos trabajando en el programa de tecnificación balear bastantes años, y es verdad que mi rol allí fue sobre todo trabajo como entrenador de tiro con arco, que es raro, y sobre todo ahora hay un poco más, pero hace unos años que te dedicaras a ser entrenador de tiro con arco, pues había muy pocos, ¿no? Y todo esto lo compatibilizaba con mi estudio de psicología, que luego si quieres te cuento un poco cómo fue la introducción a la psicología, ¿no? Pero acabé la carrera más o menos en el 2002-2003, porque además me interesaba el tema de la psicología deportiva, y lo fui compatibilizando, empezando a trabajar como entrenador deportivo, o sea, entrenador de tiro con arco y psicólogo deportivo, y estuve así unos años, ¿no? Entonces fueron unos años bastante buenos a nivel de resultados, a nivel de rendimiento, con algunos deportistas de allí, y también empezaba a hacer cosas con la Federación Española, del Programa Nacional de Tecnificación, algunas salidas internacionales con los equipos nacionales junior, cadete. Pero bueno, todo esto hasta el 2010, 2012, ¿no?, que estuve trabajando, luego hice como una pequeña parada, pero luego ya me reincorporé a la Federación
Española con un nuevo proyecto, ¿no? Cuando empezó un nuevo equipo directivo de la Federación Española, y que eso fue sobre el año 2015-2016, y ahí ya cogí un rol mucho más activo en la formación de técnicos, ¿vale? Coordinando la formación de técnicos a la Federación Española, llevando el Programa Nacional de Tecnificación Deportiva y colaborando y asesorando en diferentes temas, ¿no? Y luego también continué siendo y sigo siendo actualmente el director técnico del Programa de Tecnificación de Baleares, y además, pues este año, ¿no? Empezando con pequeñas colaboraciones puntuales, pues este año he empezado a colaborar también, como bien sabes, con vosotros aquí, con los deportistas que están en el CAR de Madrid, ¿vale? Y trabajando un poco más con el programa de alto rendimiento de la Refeta, pero directamente con el equipo técnico que está trabajando aquí, ¿no? Entonces un poco he ido por diferentes pasos, ¿no? Pero sobre todo, ya te digo, todos los últimos años, que son bastantes, mi rol ha sido mucho más como entrenador o psicólogo deportivo. Claro, ahora bueno, hablaremos de muchos conceptos psicológicos que yo creo que se puede exprimir mucho para gente que tira o incluso gente que no tira pero que está pensando animarse, y para que entienda la psicología detrás del tiro con arco, que es vital, y en este podcast se va a conseguir porque tienen mucho conocimiento ahí. Pero claro, me hace gracia y me resuena porque yo desde que empecé en 2018 yo creo, claro, yo siempre te he visto, pues la imagen que tengo tuya pues es en los PNTD, que son las concentraciones que se hacen con gente Tú ya has vivido esa época mía, exacto. Claro, entonces me choca imaginarte como arquero tirando encima en el CAR, ¿no? En la Blume y demás. Decías que ¿cuántos años estuviste tirando? Bueno, más alto nivel, 6 años habías dicho. Aquí en el CAR estuve 5 años interno prácticamente y 1 más externo. ¿Y qué tal tirando? ¿Qué tal la experiencia como arquero en comparativa como entrenador, me refiero? A ver, yo realmente empecé con esto porque me encantaba tirar, ¿no? Al final yo de pequeño lo que quería era tirar flechas y bueno, de hecho, el tema de los estudios, por ejemplo, pues yo lo que es en Ibiza no lo llevaba muy bien, ¿no? Es decir, yo realmente me escapaba casi de clase para ir a tirar flechas, ¿sabes? Entonces, pero luego, claro, el hecho de que me dieran la beca aquí, ¿no? Que yo entré aquí con 16 años, ¿no? Estaba haciendo el bachiller, ¿no? Y gracias a la beca aquí, que es casi como que me reenganché también a los estudios, ¿no? Porque ya que estaba aquí, había un programa, había que estudiar, tal, me reenganché y la verdad que me fue gustando. Pero mi pasión era tirar flechas, ¿no? Y entonces, claro, toda mi vida como arquero, ¿no? Que yo creo que ha sido, viéndolo con perspectiva, es una vida corta como arquero, porque el problema es que muchos arqueros acortan muy pronto su vida deportiva, ¿no? Es decir, yo no sé con cuántos años lo dejé, pero con 20 y poco, ¿no? Y dices, hostia, si el tiro con arco podíamos alargarlo mucho más, pues en mi caso yo creo que fue por una lesión de hombros, por un lado, pero luego también por problemas de no mejorar el rendimiento, y el tema de la fiebre del amarillo, la ansiedad tirando y tal, y ahí no encontraba tampoco mucha ayuda, ¿no? Es decir, entrenábamos mucho, yo estaba aquí con el equipo que había sido campeón olímpico, entrenábamos muchas horas, hacíamos mucho físico, estábamos muchas horas del día, ¿no? En el campo de tiro tirando flechas, pero en mi caso algo tan exagerado casi como que yo entré haciendo unos puntos en la Blume en el año 92 y salí en el año 96 haciendo los mismos puntos. En competición hablo, ¿no? Es decir, yo no mejoré el rendimiento. ¿Cómo puedes pasarte 6 años entrenando y no mejorar el rendimiento? Esto es una de las cosas que tiene el tiro con arco, que no por más entrenar mejoras. Hay unos condicionantes, entonces claro, ahí con todo esto, ¿no? Era como, hostia, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué no mejoro? Bueno, a mí, y no era un único caso, había más gente, ¿no? Dices, ¿qué pasa aquí que no mejoramos, ¿no? Entonces, claro, si no es un problema técnico, porque técnicamente tiras y va bien, ¿no? Si no es un problema de material, si no es un problema físico, dices, hostia, esto tiene que ser de cabeza. Y como nadie nos ayudaba, pues dije, pues habrá que buscar. Total, que me puse a estudiar la carrera de psicología, digo, a ver si encuentro respuestas o ayuda para lo que me ocurre a mí, o empezaba a ver también que le ocurría a otros arqueros, ¿no? Como era un tema. Y bueno. Y la encontraste, ¿no? Parece. En la carrera no. De hecho, estudié la carrera y la verdad que no aprendí nada. No aprendí nada de aplicado al tiro con arco. O aprendí muchas cosas de psicología, lógicamente, pero no encontré las respuestas que yo venía buscando, ¿no? Y luego, al acabar la carrera, es verdad que dije, hostia, pues esto no se puede quedar así. Dije, voy a hacer un máster en psicología deportiva. Y ahí sí que empecé a aprender y a ver, porque ahí empecé a ver otros deportes. Y no hablaban de tiro con arco en ningún caso, porque es más desconocido, pero sí que de tenis, de golf, de atletismo, de diferentes deportes, que digo, ostras, esto es aplicable a lo nuestro. Lo cogía y lo intentaba aplicar al tiro con arco, ¿no? Entonces ahí sí que empecé a entender más cosas, ¿no? Y luego,
trabajando con deportistas, sobre todo, es cuando empiezas a emprender, cuando empiezas a entender qué es lo que ocurre, cómo funciona. Pero claro, yo toda esa época ya no la viví como arquero. Ya me hubiera gustado, ¿no? Tener el conocimiento que creo que tengo ahora de psicología y psicología aplicada al tiro con arco en mi época. O sea, ya me hubiera gustado tenerlo para mí, ¿no? Pero bueno, intento... Mi pasión también como entrenador o luego el trabajo mucho ha sido la intención de que muchos problemas o circunstancias que yo he vivido como arquero, pues intentar que otros arqueros no lo vivan, ¿no? O lo puedan solucionar más rápido o lo puedan gestionar para poder seguir mejorando el rendimiento mucho más, ¿no? Entonces los arqueros que hay ahora hoy en día en España, desde luego si lo comparas con el nivel que tenía yo, no tiene nada que ver, estáis muy por encima, ¿sabes? Del nivel que yo tenía, pero en todos los aspectos, técnico, físico, psicológico, material. O sea, ha habido una evolución en estos últimos 20 años muy grande del rendimiento. Claro, tú, justo ahora que decías lo de evolución de hace tiempo, me recuerdo que en el anterior podcast que hicimos con Pedro Juan, que sigue tirando 70 y pico años, el tío es una máquina, y nos contaba con respecto a antes, cuando él empezó, todo lo diferente que era de material y todo esto. Pero yendo a la parte de tú ahora con el rol de entrenador que tienes, que tienes una visión más general, y es verdad que dices material, en técnica, en psicología, estamos avanzando en todo, dirías, o entiendo yo, que o por no decir lo más importante que pinchaba el tema era por la psicología, porque era no solo que no estaba avanzada, sino que no había, directamente no se trataba, ¿no? Claro, era un problema que nadie te explicaba y al final se intentaba solucionar todo tirando más flechas, ¿no? Pues esto hay que entrenar más, hay que hacer más técnica, hay que hacer más físico, pero sobre todo lo que necesitamos más entrenamiento. Con más entrenamiento, entrenando mal en tiro con arco, el problema es que en vez de seguir avanzando, a veces retrocedes, ¿no? Y bueno, muchas veces retrocedes, ¿no? Entonces dices, hostias, ¿qué pasa aquí, no? Es decir, yo le dedico muchas horas y tiro muchas flechas y encima no mejoro. No cuadra, algo ahí no casa, ¿no? Entonces la parte atencional, la parte mental del tiro, pues claro, tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, que va asociada a la parte técnica y a la parte física, no la podemos separar, pero si no desconoces completamente de cómo funciona, pues andas muy perdido, ¿no? Y claro, dices, muchos arqueros no consiguen mejorar por mucho que entrenen, cuando es verdad que yo antes era más del pensamiento, o a lo mejor lo que la razón, si no te instruyes o si no lo pruebas, si no eres, pues como fue tu caso, eres la muestra, el ejemplo de que no funciona eso, claro, piensas que hay una relación entre horas, que cuantas más horas, pues en principio más veces automatizo, ¿no? A lo mejor un movimiento y joder, estoy implementando esa idea y cada vez la tengo más fuerte, ¿no? Pero comentas que no. No. ¿Y cómo sería esa combinación? ¿O cómo encontramos esa cantidad de flechas? O sea, ¿dónde está el secreto en ese sentido? A ver, está claro que el entrenamiento técnico, ¿no? Es decir, que al final la base del entrenamiento en tiro con arco es la parte técnica, ¿no? Es decir, tienes que ejecutar un gesto técnico, la idea es que lo repitas todas las veces que puedas, ¿no? De la manera más idéntica posible para que las flechas vayan igual. Entonces, siempre el entrenamiento principal se valora con el trabajo técnico que está haciendo el arquero, cómo tira técnicamente, ¿no? Pero es verdad que al final el deportista que sabe tirar técnicamente, o porque al principio si no sabes tirar técnicamente, olvídate de la parte psicológica, o sea, aprende a tirar primero, si no agrupa no es por la culpa de la parte mental, es por culpa de que no tienes una técnica apropiada. Pero cuando ya tienes cierta técnica apropiada, al final la técnica, que te salga bien o mal, ¿de qué va a depender? Va a depender, por un lado, de tu atención, ¿no? Dónde estés focalizando tu atención en el momento de tirar, ¿vale? Porque como estés tu atención te vas a mover más o menos también, vas a apuntar mejor o peor, vas a gestionar más o menos tu organismo, tu cuerpo, ¿no? Y por otro lado, tu tensión muscular. Claro, tirar con arco o hacer la técnica con una tensión muscular más elevada o más baja de lo que toca, no va a permitirte tirar con la misma técnica. Entonces, el aprender a gestionar, a autorregularte a nivel físico de tu tensión muscular y a nivel atencional es una de las claves, ¿no? para poder rendir, tirando bien técnicamente, porque hay gente que tira bien técnicamente, pero luego cuando va a una competición, por ejemplo, se tensa muscularmente o atencionalmente se le va la atención donde no la tiene entrenado, donde no quiere, y empieza a hacer unos errores técnicos y unos fallos que no son técnicos, el problema es de la parte física y la atencional, ¿no? Entonces ahí encontrar esa combinación, ese equilibrio entre que yo mientras entreno la parte técnica también estoy funcionando bien psicológicamente, que es mentalmente y muscularmente, y luego además que físicamente puedo bien con el arco y lo domino, ¿vale? Pues entonces ese equilibrio
hace que al final tú puedas rendir más. Y es una cosa que se va entrenando paulatinamente con el entrenamiento y no podemos descartarlo. No es ahora solo hago entrenamiento técnico, ahora solo entrenamiento físico o ahora solo entrenamiento psicológico. Yo creo que tirando flechas tienes que hacer una combinación, ¿no? Y luego haces un extra de físico o un extra de psicológico o un extra de técnico. Pero en la mayor parte del entrenamiento yo creo que se tiene que unir el conjunto, ¿no? Claro, ¿y eso cómo se entrena? Porque yo entiendo que la premisa es, igual eres una máquina en técnica porque haces 800.000 flechas y todas iguales, pues si luego llegas a la competición y lo que dices, te tensas, se te va la pinza porque tienes nervios o lo que sea, directamente es que la técnica no te sale ni parecida. Entonces da igual, puedes tener la técnica brutal de libro, de vídeo, de genial, que si no te sale no sirve. Pero entonces, ¿cómo entreno? Pongamos en una situación de, joder, soy un arquero que tiene muy buena técnica, pero es que cuando llego a la competición me desmonto total. Empiezo a hacer cosas que no he hecho nunca, o simplemente estoy bien posicionado pero colapso o tengo tanta tensión que pues, bajo las flechas porque, bueno, son muchos casos distintos que igual se pueden ir abordando, ¿no? Pero eso pasa a muchos arqueros, que tengo tanta tensión que tengo que bajar la flecha porque es que, o sea, tengo pánico, ¿no? Que no consigo. ¿Cómo se entrena esa parte si ya tienes la técnica? Claro, a ver, hay una parte muy concreta, un problema muy concreto, que es uno de los problemas muy grandes que hay en tiro con arco, es el tema de la ansiedad, de que lo que llamamos la fiebre de amarillo, el target panic, ¿no? Es un problema, pero sin entrar en ese detalle, un arquero que tira normal, que no tiene ningún problema, ¿no? De ansiedad tirando y tal, pues la característica, ¿no? Como yo creo que tiene que empezar o la característica principal que tienen que dominar los arqueros, yo lo llamaría como una autorregulación. Tienen que conocerse a nivel de propiocepción, interocepción de cómo está funcionando su cuerpo y sobre todo me refiero a nivel muscular. ¿Para qué? Para que si me voy a competición me pongo un poco nervioso y me estoy tensando, esa tensión extra que tengo muscularmente no me va a dejar ejecutar la técnica como yo lo sé hacer. Entonces yo tengo que aprender primero a identificar, ostras, estoy más tenso de lo que toca o incluso tengo el antebrazo más tenso de lo que toca, o la mano, o la cara, o el cuello, y eso me está repercutiendo, entonces tengo que aprender a identificarlo, y una vez que lo identifico, tengo que aprender a regularlo. Entonces, yo creo que una de las partes del entrenamiento de los arqueros es tener mucho dominio corporal y mucha flexibilidad. ¿Y cuál es el problema? O como yo te diría muy resumidamente, cómo creo que se puede paliar eso y puede ayudar a muchos arqueros a hacerlo, es que estamos acostumbrados a que el tiro con arco lo que intentamos hacer es simplemente repetir un gesto y siempre igual, ¿no? Es decir, y repetimos y que no salirnos ni una coma, ¿no? Y que técnicamente sea perfecto. Y claro, el problema de repetir eso en unas circunstancias, en un entrenamiento, es que luego cuando tú vas a competir, las circunstancias no son las mismas externas, ¿no? La gente que hay, los jueces, el tiempo incluso que a veces hay, ¿vale? Pero tampoco son internas. Yo no estoy igual de relajado o con la misma expectativa de resultado o la misma motivación. Entonces, me cambia la situación externa e interna. Y claro, mi organismo cambia, mi tensión muscular cambia. Entonces, si yo no identifico esos cambios y no sé autorregularme, pues no puedo entrenarlo, o sea, no puedo rendir, ¿no? Porque no soy el mismo que cuando entreno. Entonces, una de las cosas sería, por un lado, replicar en los entrenamientos cómo voy a competir en la medida de lo posible, que no es muy fácil, pero por otro lado, sobre todo yo creo, entrenar para aprender a dominar tu cuerpo, tirando con arco, ¿no? Es decir, aprender a hacer ejercicios muchos de propiocepción, de diferentes movimientos, diferentes tensiones y relajaciones musculares, es decir, hacer diferentes, en vez de tirar siempre igual, intentar tirar diferente muchas veces para encontrar la forma que a ti te va mejor, ¿no? Y sobre todo, ya no tanto a nivel técnico de movimiento, sino a tensión muscular. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lógicamente, cuando tú te vas a competir también, que uno se activa, se pone más nervioso, su atención también cambia. Es decir, su estado mental se agita y empieza a pensar nuevamente en cosas que no piensas normalmente. Entonces tienes que también entrenar y tener muy claro cuál es tu proceso atencional. Es decir, a qué quieres prestar tu atención cuando tiras una flecha. Y esto muchos arqueros, tú les preguntas, ¿y tú cuando tiras la flecha, cuando estás soltando, dónde está tu atención? Y, no sé, en tirar, ¿no? Pues ahí tenemos un primer problema. Si yo no lo sé, no lo voy a poder replicar. Y claro, lo voy a dejar un poquito al azar según me encuentre en la competición, pero no, ¿tú qué haces tirando una flecha? Bueno, pues tirar, ¿no? Y normalmente, ¿qué te dicen? No, hacer la técnica bien. Pero claro, la técnica bien no es lo que te va a dar luego un buen rendimiento, porque la técnica bien no es que tú controles la técnica te tiene que salir de manera fluida y automática. Entonces, si me pongo en control consciente, por decirlo de alguna manera, a intentar hacer el gesto bien, ¿vale? Para rendir, hablo para rendir, no para que me salga bien, porque si lo que quiero es que me salga bien la técnica, lógicamente tengo que pensar en cómo hacer la técnica. Pero si yo lo que quiero rendir,
A mí me interesa más que esa técnica me salga automática. Entonces yo no me puedo poner a pensar ahora cómo tengo que hacerlo técnicamente. Yo tengo que poner la atención en otros focos atencionales que me ayudan a que mi tiro salga más fluido, más dinámico, y esa técnica salga automática, que es lo que más me va a hacer agrupar las flechas. Entonces esa combinación entre autorregulación física y autorregulación atencional, yo creo que es una de las cosas que deberíamos también enseñar, ¿no?, a los deportistas en el proceso de aprendizaje de tiro con arco, y muchas veces nos centramos más solo en la parte técnica, ¿vale?, o en la parte física, menos veces, pero sobre todo la parte técnica, y nos olvidamos de esta combinación de la parte técnica, pero aprender a regularse muscularmente y aprender a cambiar y a cómo tiene que estar tu atención tirando flechas, ¿no? Claro, yendo a esta primera parte y para poner un ejemplo y ser más concreto, y ¿Sí? antes de abrir el melón de... Porque yo creo que es algo que a mí me costó mucho aprender o entender, lo de intentar hacerlo todo perfecto, ¿no? Ser más rígido. Tú bien lo sabes, que lo hemos comentado alguna vez, que pues era más analítico y me costaba, intentaba rendir y me costaba no estar ahí con el codo al milímetro y el dedo, y me volvía loco y claro, no rendía, ¿no? Entonces, dejemos eso para después porque... Creo que es un cambio que a mí me marcó mi vida como arquero y que creo que se puede desarrollar mucho más. Para poner un ejemplo concreto de la parte de regulación que decías, de autorregulación, de esa tensión, claro. ¿Qué ejercicios concretos, porque ha dicho hacer ejercicios, qué ejercicios concretos podríamos hacer para ese arquero que directamente... O sea, necesita conocerse más, necesita tener esa propiocepción y no se da cuenta de la tensión? A lo mejor está compitiendo y si tú le dices, no te das cuenta que está muy tensionado, y si se fija a lo mejor podría llegar a darse cuenta, o no, porque no lo tiene entrenado, pero el típico arquero, y pasa 1000 veces, y a mí me pasa 1000 veces también, que estás tirando y no sabes qué pasa, ahí no estoy bien, y joder, pues es que se te ve desde fuera que estás ahí súper tensionado, pero no eres consciente porque estás muy fuera por la situación. Entonces, ¿cómo conseguimos que ese arquero, o bueno, que nosotros mismos cada vez tengamos más propiocepción? ¿Cómo lo entrenamos eso para llegar a la competición y identificar, estás tensando, voy a regularlo? Yo te diría que sobre todo tenemos que generar en nuestro organismo adaptaciones, ¿no? Adaptaciones en el sentido que yo tengo que ser flexible también, ser capaz de adaptarme a cualquier circunstancia y a cualquier cambio, ¿no? Aprendiendo a autorregular mi cuerpo para que sea capaz de rendir en cualquier circunstancia. Entonces, una de las cosas que puedo hacer es, por ejemplo, hacer cambios físicos un poco, ¿no? Si, por ejemplo, hago un ejercicio de... Yo tiro siempre con los 2 pies apoyados, ¿no? Y siempre tiro así, y nunca se me ha pasado por la cabeza levantar un pie y tirar a la pata coja, pues me estoy perdiendo mucha información, porque mi cuerpo solo tiene un estímulo, una estimulación que es tirar bien. Cuando yo hago un ejercicio de ponerme a la pata coja, por ponerte un ejemplo, me cambia toda la base de equilibrio, cambia todo. Entonces ahí, al principio, cuando no has tirado nunca, es como que no sabes tirar y te caes, no tienes equilibrio, no tienes esa propiocepción de estabilización. Y de hecho, cuando me pongo la pata coja me destabilizo, me descoloco técnicamente. Pero en cambio, cuando tú trabajas con arquero y aprende a tirar la pata coja, llega un momento que es capaz de tirar la pata coja, no quizá con tanta precisión, pero casi como lo hacía antes, porque levanta el pie, se coloca, pone el punto de equilibrio donde quiere, pero el resto del cuerpo, el resto de la ejecución técnica es completamente igual. No es verdad que se mueve un poquito más, ¿vale? Por esa pérdida de equilibrio, pero rinde prácticamente igual cuando lo tienes entrenado, ¿no? Entonces, eso ya te da mucha propiocepción, ¿no?, de cómo está tu cuerpo colocado, de la intersección de cómo tienes que estabilizarte. Cuando si tú tienes siempre los 2 pies en el mismo sitio, no te estabilizas. Es un ejemplo, pero como este podría haber muchos. Es decir, cambios de posiciones físicas me ayudan a conocerme. Si yo, por ejemplo, lo que quiero hacer es colocar bien el hombro, ¿no?, en un arquero más en iniciación te diría que tirando con arcos flojos, pues si yo lo que quiero es que el arquero coloque bien el hombro, o le quiero enseñar a colocar bien el hombro, una de las mejores maneras que puedo hacer es enseñarle primero a mover el hombro y a saber que el hombro de esto es arriba y el hombro es abajo, y esto es el hombro adelante y esto es el hombro atrás. Porque por mucho que tú le digas coloca el hombro bien y colócalo así, de esta manera, si él no sabe cómo está su hombro, porque no tiene la propiocepción de conocer cómo está su hombro, que en la vida cotidiana nunca nos vamos a parar a pensar en una persona normal en cómo tiene el hombro cuando el brazo está aquí arriba, es que no es algo de la vida cotidiana natural. Entonces tendré que enseñarle a hacer ejercicios con el hombro, de subirlo, bajarlo, echarlo para adelante, atrás, para que él localice cuáles son los movimientos que tiene que hacer, y luego, con ese movimiento que él sabe hacer, decirle, pues mira, quiero que el hombro esté aquí abajo, de esta manera colocado, tal, con esta sensación. Entonces, esa combinación de hacer este ejercicio y colocarlo, yo creo que es mucho más rápido y efectivo, ¿no? Y muchas veces no solo insistimos en que el hombro esté bien, pero nunca hacemos ejercicios para colocarlo. Pues esos ejercicios son ejercicios más físicos, ¿no? Es decir, que hago cosas diferentes con mi cuerpo para mejorar mi propiocepción y conocerme. Y luego otros ejercicios que van muy bien también, ya más finos, es con el control muscular. Es decir, cambiar la tensión muscular a diferentes grupos musculares. Es decir, yo puedo tirar con el arco y puedo tirar con la mano de arco
muy relajada, muy tensa, un poquito más tensa, ¿no? Yo incluso puedo hacer una escala de 1 al 10. ¿Cuánto de tensión quieres poner? Pues tienes que tirar con una tensión de un 3, de un 4, de un 5, de un 6, de un 10. Y entonces, si yo entreno y tiro flechas cambiando la tensión muscular que tengo en la mano, estoy aprendiendo a regular esa tensión muscular, porque me está dando información de que yo puedo poner la tensión como quiero, ¿vale? Y yo luego la puedo cambiar si quiero. Es decir, si yo la pongo un 7 y ahora quiero bajar a 4, sé hacerlo. Pero si yo nunca he cambiado eso, si yo siempre he tirado con la mano, me han dicho la mano relajada, y tiro con la mano relajada, yo realmente no sé cómo tengo la mano. Y cuando se me tensa, no me doy cuenta, porque lo hago de manera inconsciente, o por la técnica, o por el estrés que tengo en la competición, y yo me tenso y no me doy cuenta. Igual que cuando alguien se pone nervioso y empieza a tensar la cara, y tú ves de la cara de una persona nerviosa y se lo ves en la cara, pero él no se da cuenta, él no sabe que está tensando la cara. Entonces tienes que hacer un entrenamiento de alguna manera para que él aprenda a identificar cómo le está afectando a nivel muscular, ¿vale?, esa tensión, y que aprender luego a regularla. Sí, claro, sí. Entonces yo creo que el trabajo de los arqueros, que creo que es muy bueno y además muy aplicable a tu vida cotidiana luego, es aprender a autorregularte, a regularte muscularmente y aprender a regular tu atención, ¿no? Es decir, a controlar tus pensamientos y a aprender a identificar qué pensamientos son más provechosos para tirar y qué pensamientos son menos, ¿no? Entonces, esa regulación tanto física como atencional, yo creo que es algo que se tiene que ir aprendiendo durante el entrenamiento. O sea, no es algo que nazcas aprendido, porque en tu vida cotidiana hay muchas cosas que no necesitas. Entonces, tendrás que aprenderlo en los entrenamientos. Y ahí está la habilidad de los entrenadores de proponerte unas tareas, proponerte otras, planteártelo de una manera, planteártelo de otra, pero este es un juego bonito, claro, que a mí, por lo menos a mí me gusta mucho de verlo desde ese punto de vista. Estás nutriendo al arquero de recursos, ¿no?, de autorregulación físicos y atencionales para luego poderlo aplicar al tiro con arco o a otras cosas en la vida, ¿sabes? Claro, y hablabas de tal vez ejercicios más finos, ¿no? Porque no es lo mismo ponerte la pata coja que tensarte, ¿no? Porque podremos pensar, joder, pero si yo nunca voy a tirar la pata coja, es una competición, ¿para qué me voy a estar a la pata coja, no? Tú defiendes, bueno, ahora nos cuentas que, bueno, todo es información que vas recabando y al final te estás aprendiendo a estabilizarte, ¿no? Que es lo que vas a querer hacerte luego en la competición. Correcto. Pero si yo tengo una competición pasado mañana, ¿me pongo a tirar la pata coja? ¿O cómo elijo qué tipo de ejercicios hago de esa progresión? ¿O depende de mi nivel como arquero? ¿Cuándo hago unos u otros? Bueno, aquí ya es un tema mucho más personal y depende mucho del nivel, ¿no? Porque si al final es un arquero medio, ¿no?, de que está trabajando técnica, pues tú puedes hacer cualquier tipo prácticamente de ejercicio, pero que le siga enseñando a mejorar, a hacer su forma técnica, ¿no? Entonces, ahí no es tan quizá importante la selección de los ejercicios que vayas a hacer o cómo los vayas a plantear, porque los ejercicios que tú haces los planteas para que el arquero lo que haga es mejor la técnica, ¿sí? No se trata del rendimiento, porque tú sabes que al principio si mejoro mi técnica y la hago siempre más igual, también voy a mejorar el rendimiento, lógicamente. Pero es verdad que luego llega un momento, ¿no?, y es una cosa progresiva, que el arquero tira técnicamente muy bien, ya no tiene nada que corregir, por decirlo de alguna manera técnicamente, pero ya no evoluciona tanto. Entonces los ejercicios que tienes que plantear, aunque sean técnicos, no lo haces desde el enfoque de aprender a tirar técnicamente, sino de ponerle en diferentes situaciones, quizá un poquito más adversas, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio de la pata coja sería para un deportista de medio nivel, tú le haces el ejercicio para que aprenda a buscar el equilibrio, a no descolocarse, a tener la propiciación de dónde está el peso del cuerpo. Pero a un deportista de alto nivel, tú el ejercicio de tirar la pata coja no lo haces por el tema de que aprenda a tirar a la pata coja en sí, o a aprender a mejorar el equilibrio. Tú lo haces porque sabes que cuando se ponga la pata coja, su visor se va a mover más, se va a estresar, se va a tensar un poco más, es decir, va a simular más la situación que luego va a pasarle cuando compita, o como, por ejemplo, si hace viento, es decir, o el temblor de estar nervioso, pues vas a temblar más a la pata coja que sin la pata coja, con lo cual vas a simular una situación, ¿vale?, más complicada que un entrenamiento normal, que lo que tienes que aprender es a regularte. A la pata coja tengo que dejar de temblar, tengo que estar más quieto, tengo que parar el visor, tengo que hacer el tiro igualmente fluido aunque esté un poco en desequilibrio. Que eso, si consigues hacerlo con esa estimulación adversa, cuando vuelves a poner los dos pies en el suelo, digo, hostia, qué fácil que es, ¿no? Es decir, entonces me resulta mucho más fácil. Pero los objetivos son muy diferentes. El ejercicio puede ser el mismo, pero cómo lo planteas, una cosa es para aprender a hacer la técnica y otra cosa es para mejorar el rendimiento de ese arquero. Entonces lo podrías hacer. Ahora, si tú me dices, no, es que tengo la competición
Dentro de 2 días, pues yo te diría que hagas el ejercicio de la pata coja, no tiene ningún inconveniente. Si es un ejercicio que tú has hecho a menudo, has entrenado, te apetece, te diviertes y crees que te va a dar un feedback positivo, pues perfecto. Pero si es la primera vez que lo haces, te diría, pues no hagas experimentos. 2 días antes de una competición, estos ejercicios hazlos antes, ¿no? Entonces, en ese aspecto. Pero luego hay muchos otros ejercicios que más, sobre todo, atencionales de qué objetivo mental elijo, qué rutina de tiro hago, que todo esto los puedes probar los días antes de la competición. Yo te diría, 2 días antes ya es tarde para hacer experimentos, ¿no? Tanto mentales como físicos. 2 días antes, pues tú ya tienes que saber qué vas a hacer la competición, eso sería lo ideal. Pero la semana de antes, las 2 semanas antes, 3 semanas antes, si quizá no haces tantas cosas físicas, pero si haces más cosas atencionales. ¿Qué rutinas hago? ¿Cómo hago yo los ajustes o los holdings, ¿no? Es decir, cómo preparo el set, cómo acabo el tiro, qué objetivo mental hago, si hago el holding en medio, cuánto holding hago y cómo lo hago, ¿no? Y todo esto yo puedo cambiar el foco atencional y cambiar un poco los ritmos, jugar con el tiempo de tiro, tirar con más inercia, con menos inercia. O sea, hay diferentes ejercicios que puedo aplicar para luego encontrar, decir, al final de todo lo que yo sé hacer, a mí lo que me va mejor es hacer esto en competición. Y a la competición no puedo ir, o sea, puedo ir, que es como vamos muchos arqueros, ¿no? Como diciendo, vamos allí, venga, a ver cómo va hoy. A ver cómo va hoy, ya es tarde. O sea, yo tengo que ir a la competición sabiendo, hoy voy a hacer este trabajo, y de lo que he entrenado voy a utilizar esto y este recurso que tengo. Y ya luego veremos qué pasa. Y luego veremos qué pasa, pero si después, yo ya voy ahí, bueno, depende de cómo caliente, voy a hacer una cosa, depende de cómo vaya la primera, voy a hacer otra, depende de si consigo, pues al final va a estar cambiando constantemente durante la competición, ¿no? Es decir, buscando a ver si encuentro hoy y se me alinean los planetas y consigo que me vaya bien, pues ahí tengo un problema. Pero tengo un problema, ¿por qué? Porque si yo no voy con un plan de acción a la competición, con una cosa muy concreta, si me va bien, tengo un problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque a la siguiente competición yo quiero hacerlo igual de bien o mejor que la anterior. Pero como yo no sé lo que he hecho para que me vaya bien, me encuentro perdido. Voy con una expectativa más alta, pero sin herramientas. Hostia, la última competición me fue muy bien, voy a repetir. Vale, voy a tirar. Y me encuentro, hostia, no me sale. ¿Y por qué no me sale si me salió bien? Pero le pregunto al arquero, ¿tú qué hiciste? ¿Cómo estabas tirando? ¿A qué ponías atención? ¿Cómo era tu ciclo de tiro? No sé, yo tiraba bien. Es el problema es que si no sabes qué estaba haciendo no lo podemos repetir. Pero es que si te va mal, también es un problema. ¿Por qué? Porque el problema es que como no estás haciendo nada concreto, no lo puedes corregir, porque no sabes qué estás haciendo. Entonces no lo puedes cambiar. Entonces vas a la siguiente competición, venga, a ver si hoy hay más suerte y me va mejor que la última, que me fue mal. Ya, pero ¿qué vas a hacer diferente tú? No, voy a ver si hay suerte. Pues si lo que tienes que confiar en la suerte y no haces nada diferente, lo más probable es que te vaya igual que el anterior, ¿no? Entonces, por eso te digo que es un tema que hay que... Y es una cosa que se va poco a poco educando a los arqueros, ¿no? A medida que se van formando. Entonces, yo lo veo como algo muy natural que tenemos que ir introduciendo en la enseñanza del tiro con arco, no solo trabajar la técnica, sino trabajar todo este tipo de cosas. Y claro, has hablado en un momento que hablabas depende si queremos entrenar para mejorar o para rendir, ¿no? Y me gustaría que entrásemos ya en este melón que decíamos, dejamos un poco para después, porque es una filosofía, una idea que si no planteas, seguramente no, o sea, si no te plantean, o a mí si no me lo hubiesen planteado, ni si me hubiese pasado por la cabeza, y sin embargo a mí me cambió el tiro. Y de hecho cuento mi experiencia porque yo creo que mucha gente se puede sentir identificado por esto. Yo me acuerdo que yo empecé desde el principio con unos entrenadores que me instruyeron en la técnica súper bien y en cierta manera ya hicieron parte del trabajo prácticamente que tengo ahora. O sea, sí, lógicamente hay muchos avances, pero no tiraba fatal, ¿no? Tiraba muy bien. Y yo me acuerdo que llegó un punto que era un libro tirando, o sea, un libro me refiero de una técnica, todo parece que bien y demás, como para hacer 670, 680 puntos, y es que 630 es que no llegaba. Y decía, pero esto es ridículo, ¿no? Y claro, no fue hasta que trabajando con Nacho Gómez Sancha, que fue una persona que me ayudó un montón en muchas situaciones, que hacía temas de coaching mental y demás, me acuerdo que le comenté el problema y dije, ya no puede ser, porque ya alguna vez sí que había hecho alguna puntuación, pero no era nada consistente. Y joder, yo veía la técnica de cualquier otra persona y digo, estoy muy por encima y están haciendo 50 puntos más que yo, no tiene ningún sentido. Y entonces, claro, fue cuando me hizo ver que cuando vamos a la competición,
no vamos a dejar el codo perfecto, hacer la técnica perfecta, que es lo que yo llevaba años trabajando, porque yo quería ser el tío que tuviese la mejor técnica, ¿no? Porque yo entendía que eso era lo bueno. Entonces yo me ponía, y ahora, en ese momento, ya empecé con el método Kissing Lee directamente, yo me acuerdo, el set, ahora el setup, el loading, tal, y yo lo hacía todo marcado. De manual, ¿no? Todo ahí, de libro. Y era brutal, y estaba súper bien, y claro, tenía la herramienta, tenía la capacidad técnica de sobra, y no hay nada de malo en esa técnica, lo hacía y era perfecto. Pero claro, como tú bien decías, no había desarrollado nada de la parte psicológica o de relación con el arco, ¿no? Que es lo que tú comentabas, de conocerte, de cómo estás tirando con tensión o estás tirando sin tensión. ¿Vas con inercia, vas con dirección, vas con un estado mental sólido, vas con intención? No era nada de eso, era poner el codo aquí, a lo setup, a lo tal, a lo cual. Un robotito técnico, sí, ¿no? Sí, era un robotito, total. Y yo me acuerdo que hablando con él me dijo, mira, olvídate, ya se ha acabado. O sea, se ha acabado de hacer técnica y se ha acabado de hacer todo. Tú vas a llegar mañana. Yo creo que mi récord estaba en 600. O sea, tú imagínate, a 60 metros estoy hablando, ¿eh? Estaba en 659 puntos, ¿vale? Y yo me acuerdo que llegué el día siguiente y me dijo, tú solo miras al centro de la diana, no pienses en nada. Y en ese caso era lo que necesitaba porque estaba tan técnico que era el no pensar en nada, seguramente estaría pensando muchas cosas todavía, ¿no? Pero era no, y solo con intención. Tu único foco, la mirada. Eso, la mirada, y todo el rato, la mirada, y no sabes ni dónde ha ido, da igual, pero tú sigues mucho tiempo, ¿no? Y me acuerdo que fui allí y me hice 680 y pico, o sea, hice mi récord y dije, ¿pero esto qué es? O sea, y era además un récord que había superado de 30 puntos, que era ridículo. Y ya luego ese año, pues me clasifiqué además como primero en el Junior, que quedamos medallistas en el Campeonato del Mundo de bronce, con Tony y con Jorge Nadal y demás. Y bueno, de hecho fue cuando despegué. Sí, me acuerdo de aquella época, sí. Fue cuando despegué, joder, yo tenía buena técnica y todo esto, pero no terminaba, y yo de hecho tenía una percepción de mí mismo como muy buena, pero luego estaba totalmente fuera de lugar porque nadie la tenía, ¿me entiendes? O sea, yo conversaba con la gente y digo, no se están dando cuenta que soy un máquina, ¿sabes? Porque claro, no era un máquina todavía, porque no tenía puntuación, pero yo sí que me sentía porque tiraba bien y tal, y ahí fue justo cuando, gracias a esto, empecé a ser el máquina que creía por respaldar esa parte de psicología, de relación, ¿no? Entonces, claro, me gustaría que nos explicases cómo ves tú esto de mejorar, de competir. Claro, yo pensaba que la única manera era y era hacer la técnica bien, y era, hago esto, ahora el setup, ahora tal, ahora cual, lo que sea, no da igual la técnica, pero hago esto, y ahora hago esto, y hago lo otro, y entonces yo hacía eso en el entrenamiento, pim, pam, y luego llegaba a la competición y era lo mismo, y era muy rígido, era disciplinado con lo que yo hacía, era muy rígido y era analítico, es decir, yo estaba en todo momento pensando cómo lo hacía, pim, pam, pam. Pero claro, no en ningún caso. Yo había tenido momentos como ese día que digo que hice el récord, que era de conectarme con la diana, de sentir la esencia del tiro con arco realmente, de ¡buah, esto es brutal! Era pues una receta. Yo iba haciendo pim, 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 pero no lo estaba llegando a disfrutar, ¿no? Entonces, claro, tú comentas el tema de rendir y el tema de tirar para mejorar o tirar para rendir. Y entiendo que hacer dos diferenciaciones. ¿Cuáles son estas diferenciaciones? Sí, para mejorar técnica. Para mejorar técnica, eso es. Y otro es más para rendir. Oye, quiero meterla, ¿no? Entonces me gustaría que nos hicieses una diferenciación de ambas y que lo adaptases a esta situación mía que he contado de cómo encaja en todo esto. Una pregunta interesante. ¿Cómo decírtelo? Lo primero que yo creo que es que no podemos tampoco separarlo del todo. Es decir, que tú quizá hiciste esos 680 gracias al trabajo técnico que habías hecho. Bueno, estoy convencido de ello. Sí, o sea, claro. Si no hubieras tenido esa base técnica, ¿vale? Seguramente no hubieras hecho esos puntos, ¿no? Es decir, que la parte técnica es muy importante. Si tú quieres hacer muchos puntos, es muy importante tirar muy bien técnicamente. Es decir, no podemos desvalorarlo. Pero claro, ¿qué es tirar muy bien técnicamente? Ahí ya empezaremos con matices, ¿no? Es decir, es hacer lo que dice un manual y exactamente y solo hay una técnica correcta, ¿no? Porque si te hago una pregunta, ¿no? Tú que conoces mucho más que yo ahora el mundo internacional de arqueros, ¿no? Y la élite a nivel mundial, intenta pensar de los 10 mejores arqueros del mundo hoy en día, ¿no? Ya, si se parecen en algo, ¿Cuántos tiran parecido técnicamente? Quizá alguna similitud. Hombre, lo básico lo hacen todos. Cogen la cuerda con 3 dedos, colocan el hombro abajo, seguramente ponen el cuerpo recto, habrá cosas, ¿no? Pero si te pones a ver detalles, ¿no? De cómo alinean los hombros, cómo hacen los pasos diferentes del tiro, cómo hacen la expansión, cómo acaban el tiro, dirás, ostras, cada uno es de su padre y de su madre. Claro. ¿Sí o no? Sí. Entonces,
visto desde ese planteamiento, es decir, que a estos arqueros les hace la técnica ser los mejores del mundo. No, la técnica no, porque es diferente, es decir, uno de otro, es decir, que ellos tienen su técnica. No, ahora, lo que tienen es algo, ¿vale?, que lo ha hecho su entrenamiento, o su instinto, ¿no?, su parte interna esa de puntería, de coordinación oculomanual, de lo que sea, que hace que eso lo han entrenado y son capaces de rendir mucho con la técnica que tengan. Por eso hay muchas veces que vemos a un arquero que no tira muy bien técnicamente, ¿no?, pero las enchufa y dices, hostia, ¿cuántos puntos hace? Pero mira qué mal tira. ¿Sabes? Como diciendo, no, ese arquero no tira mal, ese arquero tira muy bien, porque si las enchufa es que está tirando muy bien. Otra cosa es que en el modelo técnico que tú tengas en la cabeza de cómo hay que tirar no coincida, pero él tira muy bien, porque si es capaz de enchufarlas tiene que tirar bien, ¿no? Ahora, en su estilo. Entonces, claro, yo lo que tengo que saber, tener muy claro es que ese estilo o esa forma de tirar, ¿vale?, yo tengo que entrenarla. Y es verdad que hay técnicas o formas de tirar, yo considero que mejores y peores a nivel técnico. Y que unas son más lesivas, otras menos. Unas puede ser que tardes más, otras menos. Con lo cual, cuanto mejor hagas la técnica, por decirlo de alguna manera, de base y no te lesiones y te permita aguantar más años tirando sin dolores y con rendimiento, pues mucho mejor. Pero el resultado final no te lo va a dar solo hacer eso. Te lo va a hacer eso combinado con generar la habilidad esa de coordinar, de la inercia del tiro, de cómo apunto, de cómo estoy expandiendo sin estar parando el visor o incluso regulándome muscularmente cómo lo tengo que hacer, dónde está mi foco atencional, cómo acabo el tiro. Es decir, hay otros estímulos que no son técnicos que yo creo que se tienen que añadir a esa parte técnica que decimos que es importante. ¿Vale? Entonces, en el momento que tú, por ejemplo, si tú tienes el ejemplo que tú has puesto, si tú tienes una buena base técnica, hacías una técnica de libro y además la habías entrenado mucho y te sale de manera automática, el problema es que cuando tú te pones a pensar en tu técnica para hacerlo bien el día de la competición, ya no estás haciendo la automática. Y cuando tú haces tu técnica intentando controlarla, ya no te sale bien. Es como si tú, por ejemplo, yo te pregunto, ¿tú sabes comer sopa? Comes sopas regularmente, ¿no? ¿Y tienes algún problema comiendo sopa cuando coges con la cuchara, va a la boca perfectamente? Sí, ¿no? Es decir, tú llevas una precisión brutal, es decir, coges la cuchara, te la metes en la boca, no se te pone por los labios ni los dientes, va a la boca, cosas, y tú estás hablando con no sé qué y sigues comiendo sopa y sale de manera automática. Ese es un gesto completamente. Ahora, tú imagínate comer sopa siendo consciente de cómo coger la cuchara, con cuántos dedos, de qué manera colocas la mano, el codo, el hombro, cómo introduces ahí, cómo levantas el brazo, en qué movimiento hace para que vaya a la boca. Esa sopa se va a ir al carajo, yeah. ¿Sabes? Como diciendo, porque empiezo, ¿y qué quiere decir? ¿Que no sé comer sopa? Claro que sí, pero hazlo automático. Como tienes eso va a ser lo más efectivo. Claro, si yo nunca he comido sopa, ¿no? Como diciendo, eso lo podía ver con mis hijos cuando eran pequeñitos, pues ¿qué hacen al principio para aprender? Pues cogen la sopa de cualquier manera, se le cae por todos lados, meten la cuchara por el ojo, no sé qué, y un desastre. Pero lo van repitiendo, van haciendo ejercicios, ¿no? Porque están comiendo sopa a su manera, pero haciendo ejercicios hasta que llega un momento que van aumentando su precisión, y llegan a un momento que comen sopa sin ningún problema, como lo harías tú. Entonces, ¿qué han hecho ellos para aprender eso? Simplemente se han puesto en repetición intentando ejecutar el movimiento, pero sin plantearse si es que no hay que salirse de aquí, no, ellos se salen y no pasa nada, ya lo mejoraré en la siguiente. Y el cerebro se va como reprogramando, mi sistema nervioso se va nutriendo para darle la información a nivel muscular, neuromuscular, para que el movimiento sea más preciso. Y eso es lo que tenemos que trasladar a los arqueros. Si yo quiero o me pongo a intentar controlar conscientemente cómo hago el movimiento, ese movimiento no me va a salir igual de fluido y igual de automático. Entonces, ¿cuál es la forma de...? Entonces, vale, yo sé tirar técnicamente. ¿De qué manera dejo de perder el control de la técnica para que me salga fluido y automático? Pensando en otra cosa. En el ejemplo que tú me has puesto, si tú te pones a pensar, solo miro la diana y mi único objetivo es mantener la mirada fija y que no se me vaya, si yo estoy concentrado en esto, ya no puedo estar concentrado en cómo hago la técnica. Con lo cual, tu gesto técnico sale de manera fluida y automática y es mucho más efectivo. ¿Sí? Pero claro, si no tuvieras la técnica, ¿no? Lo digo porque no lo malinterpretes. Claro. Si tú no hubieras tenido la base técnica, porque ahora la clave es mirar la diana. Si tú no has hecho ese entrenamiento técnico, no le vas a dar tampoco a la diana, ¿sabes? O sea, primero tienes que hacer ese trabajo técnico. Pero a la vez que yo creo que le enseñamos a los arqueros a hacer ese trabajo técnico, podríamos ir enseñándoles este trabajo atencional o de cómo salir de ahí, ¿no? Porque quizá tú no hubieras tenido que esperar esos años o ese tiempo ahí comiéndote la cabeza de por qué no rindes y tiras tan bien. Porque quizá lo hubieras podido ir introduciendo antes. Pero el trabajo técnico, desde luego, tienes que haberlo hecho, nadie te lo puede quitar, ¿no? Entonces, ese trabajo es el técnico y
y luego atencional es el que te lleva a ser a un arquero ahora como el que eres hoy. Claro, y para que la gente se lleve dicen, vale, me he decidido por no solo trabajar la técnica, sino también jugar con estos focos atencionales y demás, que hemos puesto el ejemplo de la mirada, que era el que Nacho Gómez Sánchez cuando me dijo fue por donde atacó, ¿no? Pero pueden ser otras cosas, sí. Puede ser la respiración o yo qué sé, puede ser lo que sea. ¿Qué opciones nos podrías dar para que ellos puedan probar y que lo vean en el entrenamiento próximo, que vayan? A ver, partiendo de la base de que tener un nivel técnico muy bueno es complejo, se necesita tiempo, es decir, no el que lleva 4 días ya puede decir, yo puedo tirar, vale, pero independientemente del nivel técnico, tú sí que puedes decir, pues ahora quiero tirar en modo automático. Yo puedo quizá llevar 4 días y no sé tirar todavía técnicamente, no tengo automatizado, pero voy a hacer lo que me salga más natural. Entonces, es verdad que yo puedo cambiar el enfoque. Yo dejo de prestar atención a la técnica, simplemente uno de los objetivos que va muy bien, lo de mirar, yo miro allí y mi único objetivo es, yo quiero darle con la flecha allí y voy a dejar que mi cuerpo haga lo que quiera sin perder de vista el 10. Eso ya va a ser más preciso. Pero claro, yo voy a acertar a la diana según mi nivel técnico. Si yo tengo poco nivel técnico, el grupo va a ser muy grande. Si tengo mucho más nivel técnico, el grupo se va a cerrar, pero mi técnica será automática, ¿vale? Eso podría ser una cosa. Otra cosa podría ser el tema de lo que tú dices, de la respiración. Yo voy haciendo el gesto técnico, coordinándolo con cómo voy respirando, y eso lo que hace es que yo no estoy pendiente de cómo estoy haciendo la técnica, sino estoy coordinando los movimientos con la respiración, con lo cual hago que el tiro también técnicamente me salga automático. Puedo hacerlo poniendo la atención en cualquier otra cosa. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de en una sensación muscular, ¿vale? Que además regularla. Por ejemplo, si yo pongo la atención en cuánta tensión tengo en la mano de arco, que puede ser 2, 3, 4, la que yo elija, ¿vale? Y mi único objetivo es mantener la tensión en la mano de arco todo el rato en el tiro en la misma tensión para no ir variándola. Eso hace que mientras estoy entretenido en esto, no estoy pensando en cómo hago el gesto técnico, ¿no? Si yo mi objetivo es relajar el cuello y mantener la tensión del cuello relajada todo el rato, no estoy pendiente de mi técnica, estoy pendiente del cuello. Pues así podríamos poner muchos diferentes objetivos a hacer. Pero sí que es verdad que cuando yo tengo cierto o poco nivel técnico o estoy en mi fase esa de todavía de aprendizaje, ¿no? Técnico, es bueno combinarlo, porque al final la atención es muy buena que vea aspectos técnicos. Y entonces ahí sí vendemos una diferenciación muy importante. Yo te diría, no pasa nada por poner la atención en la técnica, ¿vale? En todo lo que es el proceso hasta llegar al holding, ¿no? Al ajuste que llamamos, ¿no? Sí, es decir, toda la apertura y estar quieto. Yo hago toda la apertura colocando el hombro bien, colocando el cuerpo recto, las manos bien colocadas, agarrando bien, hago todo el gesto técnico bien, ¿vale? Y una vez que he hecho todo el gesto bien, lo que yo no puedo controlar, que es donde más problemas tenemos los arqueros, es que queremos controlar la suelta. Y la suelta yo no la puedo controlar, porque la suelta es algo tan rápido, tan instintivo, ¿no? Que ya tires sin clicker o no, cuando suena el clicker, pum, yo suelto. Yo no puedo controlar cómo se abren mis dedos, o es algo... Entonces ahí es donde yo debería tener el foco atencional en otra cosa, ¿vale? Como la mirada, como la respiración, como una tensión muscular de algún grupo muscular, para que precisamente la suelta pueda salir automática. Porque si estoy concentrado a ver si suelto, a ver si suelto, a ver si suelto, lo que voy a hacer es soltar de manera consciente y la suelta sale mucho peor y reacciono mucho más. Con lo cual, lo que tengo que evitar es, sobre todo, en cualquier arquero, es el control consciente en la parte de la expansión y la suelta, ¿vale? Incluso la expansión al principio puedo hacerlo consciente, pero teniendo claro que no es para soltar. Esto es un tema complejo que podríamos aquí debatir mucho, pero ¿qué quiere decir con eso? Que tampoco podemos separarlo. Hay muchos arqueros de cierto nivel que es verdad que les iría mejor para rendir una competición en partes de su tiro poner atención en la técnica, pero en otras partes no estoy queriendo hacerlo bien. Es decir, porque al final todos los arqueros, ¿cuál es el momento más importante de todos los arqueros? ¿No? ¿Cuál es el momento más clave en el tiro de una flecha? Más crítico. Más crítico, ¿no? ¿Cuál es? La suelta. La suelta, ¿no? Justo el momento, porque tú puedes estar muy bien colocado, tal, pero si luego me asusto y la mando al carajo, ya claro. ¿De qué me sirve haberme colocado bien, no? O yo puedo hacer así, técnica, me quedo quieto y hago ¡pam! Y suelto perfecto, ¿dónde va la flecha? Al 10. No. Entonces, la clave de todos los arqueros es el momento de soltar. Pero justamente tiene la característica de que, ostras, es lo más importante, pero es lo que menos puedo controlar. Entonces ahí los arqueros nos volvemos un poco locos con eso. O sea, si es que quiero controlar cómo va la flecha, pero ostras, justamente el momento de soltar es lo que yo no puedo controlar. Es como un arquero de compuesto, se ve más claro con compuesto. Un arquero de compuesto está tirando ahí, ¿no? Y está tirando contra el muro esperando que salga el disparador, si lo hace bien, ¿no? Porque si pego gatillazo ya no me sirve del tema, ¿no? Yo estoy ahí esperando y de repente el disparador hay un momento que se abre, pero yo no lo abro.
Yo no puedo controlar cuándo se abre el disparador. Cuando yo lo quiero controlar, cuando empiezo a pegar gatillazo. Sí, el pánico y ya sabemos lo que les pasa a los arqueros que empiezan a meter gatillazos, ¿no? Entonces, incluso los disparadores de tensión, ¿no? Que tú vas haciendo fuerza y vas aumentando la tensión del disparador con la cuerda, hay un momento que cuando llegas a cierta tensión se abre. Pues ese mecanismo es lo que teníamos que intentar buscar cuando tiramos con arco recurvo también con dedos. Que yo estoy aquí, es como si mi mano fuera un disparador. Yo estoy tirando y voy manteniendo la tensión, tirando, y de repente, sin saber por qué, ¿no? Sin saber cómo, mi mano se ha abierto y se han relajado los dedos y se ha producido la suelta. Entonces yo continúo la expansión. Entonces ese de no poner control consciente de la suelta es una cosa que también tenemos que ir enseñando poco a poco a nuestros arqueros, ¿no? Desde las escuelas hasta luego el alto rendimiento, ¿vale? Lo que pasa que eso es el juego, ¿no? Lo que tenemos que ir gestionando los entrenadores también, consiguiendo que los deportistas entiendan el proceso mental para precisamente dejar que esa parte salga automática. Pero en cambio, a nivel técnico, yo puedo poner atención consciente en cosas técnicas. No pasaría nada. El problema es que lo quiero controlar muchas veces justo en el momento de soltar. Entonces, por eso te digo que es un tema más complejo, ¿no? No es tan... Y depende de cada arquero y depende de cómo lo haga. Les puedes proponer hacer unas cosas o proponer hacer otras, ¿no? Claro, si por sintetizar un poco sería, aunque tenemos margen, ¿no? Tenemos esa ventana de incluso compitiendo podemos ser un poquito analíticos en determinados momentos de la apertura, ¿no? No en la expansión, o sea, en ese momento, en ese movimiento que se produce la suelta, ¿no? En ese no, pero antes sí que podríamos hacerlo. Así como diferenciaciones que estás entrenando y que quieres mejorar, yo digo, imagínate que se te sube el hombro, ¿no? Y quieres dirigirlo, pues a lo mejor sí que puedes estar un entrenamiento entero pensando en la posición del hombro y tú siendo consciente de cómo se mantiene todo el rato, que sería un concepto más analítico, pero si vas a competir, no es tan interesante esto por lo que decías de la cuchara, ¿no? Que estás pensando cómo la mueves y pues a lo mejor es la respiración, la mirada. La idea es pensar en algo para que el cuerpo pueda hacer, ¿no? Como que le permitas o sea, no intervengas, básicamente es que no intervengas, ¿no? Y que incluso podríamos pensar en el hombro, si queremos pensar en algo técnico, pero no para hacerlo bien, ¿no? No como haciendo un juicio de dónde está y midiendo dónde está, sino pensar el hombro hacia allá y entonces el hombro hacia allá. Pero es para llevar el hombro hacia allá, no para medir cómo va el hombro y estarlo... Correcto, ahí hay dos interpretaciones. Una es que lo que tú dices, por ejemplo, el hombro, ¿no? Que tú pones el ejemplo muy bien. Yo cuando pongo la atención en el hombro, ¿para qué la pongo? Yo puedo poner la atención en el hombro para hacer el hombro bien. Entonces ahí es cuando me pongo analítico, empiezo a querer controlar cómo coloco el hombro y eso no va a salir automático. O yo puedo poner la atención en el hombro para regular la tensión y la colocación que yo quiero, simplemente, ¿vale? Pero sobre todo para no pensar en otra cosa. Porque yo mientras pongo la atención en el hombro y además es una sensación que quizá me ayuda, no, yo tener esta sensación en el hombro me ayuda. No lo hago para hacerlo bien, lo hago porque esta sensación la quiero tener. Pero cuando yo pongo la atención en el hombro, precisamente no estoy pensando quizá en la expansión, en cómo estoy moviendo o cómo tengo que hacer la suelta. Estoy entretenido con mi hombro, con lo cual eso es muy efectivo para competir. Parece que es un concepto técnico, pero realmente yo estoy entreteniendo a mi mente para que piense en otra cosa que no sea la ejecución de la suelta. Entonces es un objetivo completamente diferente. No es para hacer la técnica bien, es para encontrar un punto de refuerzo, en este caso, que a mí me iría bien y además me entretiene para no estar pensando en cómo tengo que tirar yo. ¿Sí? Claro. Y sobre todo, un concepto muy importante para los arqueros que tú sabes es ¿y qué hace mi atención en el momento de soltar? Porque para mí esto es vital, ¿no? Es decir, es de lo primero que trabajarías con un arquero. Es decir, si tú quieres tirar bien, lo que tienes que hacer es no cambies tu atención en el momento de soltar. ¿Y cuál es la tendencia habitual de los arqueros? La tendencia natural es que yo estoy ahí, estiro, anclo, apunto, miro muy bien, quieto y cuando suelto, mis ojos se encienden, no voy a buscar la flecha. Claro, porque yo tiro ¿para qué? Para ver la flecha. Y claro, esa reacción, ese cambio atencional que se produce en el momento de soltar, se repercute en movimiento físico. Claro. ¿No? Entonces, sí, claro, justamente, yo estoy muy concentrado, muy bien, muy quieto, y cuando suelto me muevo, estoy desviando la flecha. Entonces, el no cambiar ese foco, si yo, por ejemplo, la tengo en el hombro, yo estoy aquí atendiendo al hombro, sigo, hago toda la suelta, hago toda la expansión y la suelta, pero ¿dónde está mi atención? En el hombro. No es hombro y ahora miro la flecha, no, porque entonces ahí me voy a mover. Entonces, aprender esto también es algo que, hostia, te cambia, o para mi punto de vista, te cambia la vida como arquero. ¿No? Porque además, otra cosa muy buena, ya que nos enrollamos también, ya me enrollo más que nada, y otra cosa muy buena que tiene es que retrasa la respuesta emocional. Si tú mantienes el foco atencional en lo que quieres, algo consciente que tú decides, como el hombro, o como los ojos, o como la cara, la relajación de la cara, o como la mano, y mantienes después de soltar la atención en eso, ¿qué está pasando?
que tú estás posponiendo la reacción emocional que te produce el resultado, ¿no? Es decir, tú tiras, hostia, me hago un 8, uf, mierda, ¿no? Me hago un 10, hostia, guay. Pero claro, esa reacción emocional, que es súper rápida, súper instintiva, se produce justo en el momento de soltar y me mueve. Entonces yo tengo que ponerme en modo nulo, no hago nada, solo mantengo mi atención en lo que yo quiero todo el rato y lo alargo hasta que acabo la expansión, por lo menos. Y es lo que decimos, que el tiro sale de manera subconsciente. Cuando decimos que el tiro sale de manera subconsciente se refiere a la suelta, pero no es que salga subconsciente, es que estoy tan concentrado en una cosa que el resto sale subconsciente. Claro. Pero no es que yo de repente le dé un botón y deje de pensar, que es muchas veces lo que pensamos, ¿no? Hostia, no hay que pensar en nada. A ver, cuando uno tira muy bien, la sensación que tiene es que no piensa en nada. Pero no piensa en nada porque estará muy concentrado en algo que lo que justamente no está haciendo es controlar cómo está tirando. Y por eso te dicen que no piensan en nada. Pero están pensando en algo, si se lo ponen a decir, seguro que están pensando en algo, pero no algo que le repercute a la técnica. Están mirando fijamente, o están regulando su tensión muscular, o están con una sensación agradable en la cara o en la espalda de tensión, no sé, algo. Y eso lo tienen entretenido y entonces no se ponen a controlar cómo están tirando. Y eso es lo más parecido a no pensar en nada, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Cuánto tiempo...? Porque claro, a mí me ha pasado muchas veces que haces el comentario la idea de no, porque cuando estés así no te vayas a por la flecha, ¿no? No cambies la atención a lo que sea, ¿no? A lo mejor a por la flecha, pero a pensar cómo me he sentido, ¿no? Esa emoción, dejarla un poco a un lado para pensar en el hombro o en lo que sea. ¿Cuánto tiempo más o menos habría que hacer? Porque se ha visto muchas veces que lo explicas, joder, qué buena idea tal, y te pones a hacerlo, y nosotros los primeros, que claro, ahí en ese momento, como tu percepción del tiempo varía, y entonces como, venga, voy a estar un montón de tiempo, haces así, ala, y otra vez, hasta medio segundo, y parece que has estado ahí la vida, y dices, joder, pero si es que te vas a poner a reaccionar, a asustarte en nada, ¿no? Entonces, estamos hablando, hay un tiempo grande después de la suelta en la que sigues expandiendo o sigues con el mismo foco atencional, luego tienes que hacer otra cosa, o sea, ¿cómo...? Yo te diría, depende del nivel del arquero, al principio es recomendable alargarlo para que el arquero vaya aprendiendo. Es decir, tú a un arquero os pongo un ejemplo, ¿no? Y para la gente que nos pueda escuchar también decir, hostia, ¿cómo puedo mejorar yo mi rendimiento rápido? Pues tu rendimiento, como más rápido lo puedes mejorar, es cuando sueltes no mover los ojos y no mover la cara. Si tú no mueves los ojos y la cara, que al final los ojos y la cara es el espejo del alma, quiere decir que si tú no mueves los ojos y la cara al soltar, no lo mueves, te vas a mover menos físicamente también. Seguro, ¿no? Con lo cual, si yo quiero ya mejorar el rendimiento mañana, esto lo puede probar cualquiera y que me diga, ¿no? Es decir, yo voy a intentar no mover los ojos, no mover la cara, y aunque no tire del todo bien técnicamente, por lo menos me va a mover menos de una flecha a otra, ¿no? O sea, o cuando suelto. Con lo cual los grupos seguramente van a ser mejores. No es que sea magia, pero peor no me va a ir. Eso lo pueden probar, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que consigo o cómo consigo entrenar eso? Alargándolo. Porque si yo cada vez que suelto rápidamente reacciono y no alargo el no intentar moverme o no intentar cambiar la cara, por ejemplo, los ojos, entonces al principio cuando enseñamos es bueno que lo enseñemos alargándolo. Yo suelto y me quedo quieto, me quedo quieto, me quedo quieto, me quedo 2 segundos, 3 segundos, por ejemplo aquí, pum. Me quedo quieto, ¿no? Has llegado a la posición final y me quedo quieto y sigo atendiendo a lo mismo que quería. Pero a medida que, lógicamente, yo voy avanzando y voy subiendo mi nivel, no es muy importante tanto alargarlo tanto. Puede ser un recurso, un ejercicio. Ahora voy a tirar, yo qué sé, 50 flechas alargando mucho la atención en mi objetivo mental, ¿no? En esto que estoy prestando atención. Entonces, lo puedo hacer como ejercicio, pero en mi día a día yo tiro, pum, y bastaría con que unas décimas de segundo después de soltar yo no hubiera cambiado la atención, pero no hace falta alargarlo mucho. El problema es que si yo no lo alargo mucho, puede ser que lo vaya cortando, lo vaya cortando, lo vaya cortando, y de repente, pum, suelto una flecha y digo, hostia, mierda, he reaccionado. En cambio, cuanto más... Collapse, ¿no? El típico collapse, que se te va fuera para pareto y de qué ha pasado, ¿no? Se me ha ido la atención. Entonces, una de las mejores cosas para evitar este collapse o este susto es mantener la atención en el mismo foco atencional un rato después de soltar, ¿vale? Porque es como preventivo. Si yo consigo soltar y no cambiar la atención, no me voy a asustar. Es imposible. Un susto es, hostia, se me va la atención, ¿no? Entonces, si yo, otro de los problemas que tiene muchos arqueros, ¿no? Que se asustan, es que, hostia, me meto unos sustos tirando, te diría, pues no cambies, no muevas los ojos, no muevas la cara y mantén el mismo foco atencional todo el rato. Tus sustos se reducen y si cambias la cara o eso es porque te asustas o porque reaccionas por lo menos. En el momento que eres consciente y no cambias la atención y no mueves los ojos y la cara, tus sustos desaparecen. Claro, eso entrenando puede ser relativamente fácil, pero vale, pues ya tengo el truco y esto me va a salir siempre. Ojalá luego no es tan fácil, porque luego vas a competir, la tensión que tienes, los nervios, se te va la atención, empiezan a haber otros problemas que hemos hablado antes un poco que complican que eso me salga más, ¿no? Pero tú al final ves a un arquero tirar y viéndole la cara,
ves el control que tiene tirando con el arco. Y según lo que haga con los ojos o lo que haga con la cara, tú ya puedes anticipar cuál va a ser su resultado. Si luego eso además lo combinas a la técnica, ya puedes evaluar, decir, sin ver luego el resultado, tú sabes por dónde se puede mover. Y te puede sorprender, porque te puedes equivocar de algunos, pero cada vez, si vas teniendo ojo, no te equivocas mucho, ¿no? A no ser que el arquero ya sea muy bueno, controle mucho, entonces ahí ya esa pequeña franja de si hace 3.40 o 3.30, pues no lo vas a ver viendo la cara. Ni la técnica, es que no lo vas a ver viendo técnica, tampoco vas a ver si hace 3.40 o 3.30, no lo vas a poder ver. Eso ya es cosa mucho más personal, pero de hacer 300 a 3.30, viendo en la cara lo ves. Si tiene una buena técnica, ¿sabes? Entonces, todos esos conceptos son los que yo creo que es una de las cosas que yo creo que, o por las que también me dedico, ¿no? Que me preguntabas un poco y estoy más metido en esto, yo creo que es lo que hay que ayudar a la gente a formarlos desde la base, ¿no? Entonces, al final, una de las cosas que yo sigo apasionado por este deporte también es el rol de ayudar a otras personas a que resuelvan antes muchos problemas que tienen muchos arqueros simplemente por desconocimiento, porque nadie les ha explicado, por ejemplo, cuando les han enseñado a tirar, a que cuando sueltes no parpadees. Algo tan simple que tú puedes explicar en un curso de iniciación el primer día. O sea, no digas, es que esto será un concepto de psicología avanzada. No, el primer día. Cuando tú coges a un arquero y le enseñas lo básico y venga, ahora suelta, cuando tira ya unas cuantas flechas, se ha quitado el susto, tú ya le puedes decir, venga, pues ahora vamos, cuando sueltes, quiero que dejes los ojos quietos y no los muevas, ¿vale? Venga, no parpadees. Y eso lo hacen los niños o los adultos el primer día. Pero es algo que les va a alargar la vida deportiva una barbaridad. Y dices, hostia, ¿y a mí por qué no me han enseñado nunca a no mover los ojos soltados? ¿A ti te lo habían enseñado? No. No, ¿verdad? O sea, es algo como... Entonces dices, hostia, pues todo esto hay que... Yo creo que son herramientas, ya te digo, no es que digas, si haces eso vas a ser campeón olímpico, no. Hay otras muchas circunstancias que tendrás que entrenar. Pero esa herramienta más otra, más otra, más otra, hace que seguramente tu vida deportiva sea mucho más productiva, eficaz, tengas muchos menos problemas, que los vas a tener y tendrás que resolverlos, pero va a ser con estas pequeñas estrategias mucho más rápido el desarrollo deportivo y vas a aprender muchos más recursos para regularte tú, porque al final esto de no mover los ojos, ¿qué es? Es una estrategia de autorregulación, ¿no? Si yo no me quiero asustar, ¿qué es lo que puedo hacer? No mover los ojos. Si yo grito ahora, relaja los ojos. Yo grito y no te me quiero asustar, ¿qué voy a hacer? Pues si no muevo los ojos, es imposible asustarme. O sea, pues si yo no quiero asustarme tirando, no muevo los ojos. Es algo tan simple como eso. Tan simple que luego hay que entrenarlo y luego llevarlo según la etapa del rendimiento que esté el arquero, trabajarlo de una manera u otra. Pero son estrategias sencillas que pueden utilizar cualquiera mañana, ¿sabes? Sí. No es algo... Además, se nota que incluso está en nuestro instinto, porque ahora mismo que estabas diciendo, voy a gritar, ¿no? Que yo he dicho, espérate que grita. Que grita, que yo grita y se me va a ver aquí. Yo lo hago en los cursos, entonces, casi todos los cursos pego un grito allí, ¿no? Entonces, claro, lo que me ha salido, he dicho, madre mía, que va a gritar. Entonces, automáticamente lo que he olvidado todo lo que estabas diciendo, pero lo que me ha salido... No has hecho ni te he anulado total y lo que he hecho ha sido soltado aire, que es lo que hacemos cuando estamos aquí. El ajuste, ¿no? El holding. Sí, he hecho un ajuste que he dejado totalmente quieto los ojos, incluso la cara también, inmóvil totalmente. Pues es lo que dices. Esperando el grito, ¿no? Diciendo, aquí no me pilla, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? A ver si luego voy a ver la cara. No pasaría nada, pues me lo pasaría. Lo único porque me haga daño. Claro. Por el tema del este. Entonces, bueno, y que hablabas de niños, Bueno, es que no sé si hay alguna diferencia en iniciación, ¿vale? Imagínate... Alguien que está escuchando esto, que dice, venga, voy a empezar y va a un curso o lo que sea. ¿Hay diferencia entre niños y adultos cuando aprenden? ¿Les enseñarías cosas distintas? ¿Y qué les enseñarías? O sea, hay cosas diferentes en el sentido de cómo planteas el entrenamiento en general, ¿no? Es decir, de qué tipos de ejercicios haces, qué juegos, el lenguaje que utilizas, ¿no? La altura que tú te colocas, depende de la edad de los niños, ¿no? Pero lo que es a nivel técnico y a nivel de proceso de aprendizaje sería muy parecido. Es verdad que quizá unos van a un ritmo más avanzado que otros, ¿no? Incluso en un mismo grupo de niños unos van más rápido, otros más lento, pero bueno, lo vas adaptando a las circunstancias. Pero lo que es el contenido a nivel técnico, a nivel de estos recursos, bueno, no mover los ojos o acabar el tiro, o aprender a colocar bien primero lo que es todo el tronco, la cadera y los hombros, que es la base del arquero, todo eso lo trabajarías igual con niños que con adultos. Es verdad que con adultos quizás solamente que tienen
seguramente más propiocepción, porque tienen más desarrollo, tienen más vida, habrán hecho más actividades, les es más fácil colocarse, a veces, otros nos cuesta más trabajo, pero la mayor parte van a un ritmo más rápido, entonces simplemente avanzas más rápido, pero el proceso puede ser parecido. Y a nivel atencional, yo te diría que es lo mismo. Lo mismo, cambias la velocidad, pero no el protocolo a hacer, pero, ¿y cómo tratarías esa parte atencional? Porque sabemos muchos casos, incluso recibo muchos mensajes de gente que deja el tiro con arco, directamente deja el tiro con arco, además muy prematuramente, pocas semanas o pocos meses, porque no aguanta de que prácticamente desde el principio ha tenido este pánico al amarillo. Bueno, el pánico al amarillo, para el que no lo conozca, yo no he tenido el honor nunca de experimentarlo, y es básicamente, por lo que yo he escuchado, porque a mí no me ha pasado, a ver, en mayor o menor medida pues tienes tus acercamientos, ¿no? Que dices, cuidado, pero es básicamente el punto en el que pasas con el visor cerca del amarillo, del centro de la diana, y automáticamente sueltas cuando no estás ni de lejos preparado, o en casos más extremos, gente que no llega ni a tocarse lejos de hacer la apertura, concentrarse, como estamos viendo, todo esto, nada, llega aquí y ¡pam! En cuanto se percibe que su mano está cerca de su cara, suelta, y claro, se le van fuera de la diana porque no han abierto el arco ni siquiera. Ya. Entonces, claro, esto pasa mucho y sobre todo desde el principio. ¿Qué es lo que se está enseñando mal? ¿O qué es lo que falta? ¿Cuál es la carencia? Es un tema que a mí me gusta mucho, y aquí no sé cuánto quieres que dure esto, pero podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Pero, en resumidas cuentas, esto ya sí que es como uno de los problemas que hay en los arqueros, ¿no? Y yo lo veo como un problema de aprendizaje al principio, ¿no? Porque al final el tema de la fiebre amarillo, a mí me gusta enfocarlo, al final es un problema de ansiedad que viene por un mal aprendizaje. Entonces, ¿cómo evitarlo precisamente? Si tú a los deportistas, lo primero que habría que hacer es romper la asociación de que apuntar quiere decir que yo estoy preparado y puedo soltar. Es decir, cuando nos enseñan a tirar, ¿qué le hacen? ¿No? Pues tú coges la cuerda, coges el arco, no sé qué, levanta, estira, apunta, suelta, venga, muy bien, otra vez, ¿no? Y levanta el arco, estira, apunta, suelta, que parece que es lo más correcto, yo te diría que es el primer motivo de empezar a generar este problema. ¿Por qué? Porque el deportista, instintivamente, nuestro cerebro, que de alguna manera podemos decir que es muy vago, somos muy vagos, ¿no? Intentamos hacer las cosas, buscar soluciones más rápidas. ¿Qué hace nuestro cerebro? Interpreta que, vale, apuntar, cuando el hecho de que el visor o la flecha o con lo que yo apunte está donde yo quiero, mi cerebro es como cada vez que yo apunto le estoy diciendo que ahora ya puede soltar, mi cerebro, para ahorrarse ese paso, dice que cada vez que apuntes, mi cerebro ya puede soltar, y empieza a hacerlo de manera automática. De haberlo repetido, apunto, suelto, apunto, suelto, apunto, suelto, mi cerebro apunta y suelta. Y digo, hostia, espera, estoy soltando muy rápido. Y entonces el primer síntoma que se ve a alguien que empieza a tener este problema de fiebre amarilla, ansiedad, ¿cuál es? Que los arqueros empiezan a tirar un poco más rápido de lo habitual. Llegan, estiran y ¡pum!, sueltan, ¿vale? Cuando ya un arquero no llega a la cara o tiene que apartar el visor de la diana, todo eso ya es cuando ya tiene este problema más grande, ¿no? Que son los siguientes síntomas. Siguientes síntomas que tú ves como entrenador es que el arquero empieza a empeorar su gesto técnico. ¿Por qué? Porque como ahora no quiere soltar tan pronto, lo primero que hace, ¿qué es? Se tensa. Hace más fuerza para protegerse y no soltar. Es como, venga, vale, no voy a soltar, y me tenso. Pero claro, cuando tiene que soltar, empieza a tener espasmos, a soltar para todos lados, y dices, hostia, si antes tirabas mejor hace unos días y ahora tiras peor. ¿Por qué? Porque te estás protegiendo porque no quieres soltar, te tensas. Y claro, pero eso aún así el arquero sigue, si no cambia nada en su proceso, sigue pasando eso, y entonces llega ahí, apunta y suelta, mal técnicamente. Entonces el arquero, ¿cuál es el siguiente síntoma que se ve? Que el arquero dice, ostras, es que yo no quiero soltar tan rápido, y aunque me tense, acabo soltando. ¿Qué hace? No apunta. Entonces el arquero, ¿qué hace? Es tira primero, lado, ¿no? Apunta abajo, arriba, donde sea, ¿no? A otro sitio. Ahora, como ya no apunto, mi cerebro no asocia que el visor o la punta de la flecha está donde yo quiero, ya no me hace soltar, con lo cual, vale, ahora ya puedo estirar, perfecto, pero claro, yo no he apuntado. Yo quiero apuntar. Entonces, ¿qué hacen los arqueros? Empiezan a mover el visor, ¡pum!, y empezamos a cazar, ¿no? El amarillo, a cazar el punto donde le demos, porque la fibra amarillo no tiene nada que ver con el amarillo. Al final es el punto donde le demos, ¿no? Donde queremos tirar la flecha. Entonces, claro, otro síntoma que se ve es que empiezan a hacer movimientos raros con el brazo, hacia abajo o hacia un lado. Normalmente es hacia abajo o hacia arriba, ¿vale? Y es porque no apuntan al centro, ¿vale? Y empiezan a mover el brazo. Entonces, claro, mucha gente lo interpreta como un problema de técnico. Es que está moviendo el brazo. No, pero está moviendo el brazo
Sí, porque no es capaz de apuntar. 8, a lo mejor, ¿no? Ya llega un punto que ni siquiera se acerca, que suelta con el visor abajo, ¿no? Correcto. Entonces dice, joder, esto no entra ni de broma, intenta. Eso es. Esto les pasa, por ejemplo, a muchos arqueros de compuesto, que se quedan con el visor abajo el amarillo y no son capaces. Es que yo hago mucha fuerza y no soy capaz de subirlo. Porque cuando suben y apuntan es como se tensan enteros y su cuerpo quiere soltar, quieren darle al gatillazo, quieren más tensión. Entonces se quedan ahí abajo. Pero el problema es que tú te vas acostumbrando y luego al final tu objetivo se convierte en apuntar abajo, al 8 abajo. Claro. Entonces ya te quedas en el 7 y luego en el 6 y te vas yendo y cada vez te vas más. Entonces llega un momento en que no eres capaz y pegas unos brazazos para ver si le das a donde quieres que no veas. Entonces ya eso genera mucha frustración. Y todo eso, ¿cómo se rompería o cómo lo que tendría que hacer el arquero es, lo primero, metiendo algún estímulo entre apuntar y soltar? ¿Y qué es meter algún estímulo? Un estímulo atencional, por ejemplo, o hacer algún ejercicio, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo estiro, apunto, pero ahora no puedo soltar, es como un ejercicio, ¿no? Y ahora lo que tengo que hacer es relajar la cara, por ejemplo, o mirar fijamente la diana, o hacer un movimiento del hombro, o hacer un movimiento de pata coja, cambiar el foco atencional para que yo, mientras apunto, mi cerebro atiende a otra cosa, no puede soltar todavía, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora tiene que hacer algo. Y eso es lo que hacemos, como por ejemplo con el clicker. Tú, si lo piensas bien, ¿qué es el clicker? El clicker es el estímulo que hay justo en medio entre apuntar y soltar. Tú apuntas, pero ahora, como no puedes soltar hasta que eso haga clic, sí, estás pues vale, más pues, tranquilo, dices, venga, pues estoy más hago tranquilo. Lo que sea. Entonces ahora cojo, estoy ahí, venga, pues ahora tengo que mover y clic, suelto. ¿Sí? Entonces, los arqueros, ¿no? Por resumirlo un poco, los arqueros dicen, vale, ya puedo volver a tirar. ¿Ya solucionado el problema poniendo el clicker? Pues ayuda mucho y es una recomendación, yo diría, estamos valorando el tema de incluirlo antes en la iniciación y creo que podría ser algo muy positivo. Sí, para que no aprendan, ese a punto suelto, si no tengan ese estímulo, y... incluso me puede ayudar a hacer la técnica bien, ¿vale? Pero ya abriremos otro melón que ya... Sí, mejor no en este, porque esto se seguimos con este un poquito solo. Y entonces, cuando yo pongo el clicker, la gente dice, vale, ya lo tengo solucionado, pongo el clicker, entonces ya no suelto cuando apunto. Claro, pero el problema es que cuando tú suenas el clicker, te quedas en la misma situación que estaba antes, ya no eres capaz de aguantar. Entonces el arquero va aprendiendo lo que es clic, suelta, y entonces clic, y lo que hace empieza a reaccionar porque el visor está en el sitio y como no está tranquilo, relajado, y claro, el arquero de alguna manera empieza a ejecutar el gesto mal técnicamente, ¿no? Es decir, el mismo condicionamiento de con el visor mismo condicionamiento, suelto, es clicker suelto. Eso, es un condicionamiento un poco diferente, pero ahora es muevo, ya no es estar preparado, antes era estoy preparado, lo asocio a que el visor está en su sitio y suelto. Ahora es muevo y yo cuando yo siento que muevo, ¿qué va a pasar? Que va a sonar el clicker, porque estoy moviendo, ¿no? Entonces cuando muevo, sé que voy a saltar el clicker, con lo cual voy a tener que soltar. ¿Qué es lo que hace mi cuerpo? Aprende rápidamente, dice, hostias, ten cuidado, porque si mueves, vas a tener que soltar, ¿no? Como diciendo, si mueves, va a sonar eso. Entonces, ¿cuál es el primer síntoma que se ve en un arquero que tira con clicker, que empieza a tener este problema de ansiedad o fiebre amarillo? ¿Cuál es uno de los primeros síntomas? ¿Qué dirías tú? Porque no suelta, ¿no? Que tiene una tensión tremenda, me imagino, y directamente... Que le empieza a costar pasar el clicker. Y te lo dicen los arqueros, es que llego aquí a punto, hago mucha fuerza y no me salta el clicker. Pero luego se va a 5 metros y hace así. No. Y no tiene el mismo problema porque la estimulación es diferente, no apunta a nada, no tiene esa expectativa. Entonces, claro, el primer síntoma es que el cerebro inconscientemente lo que hace es como para no sentir el movimiento se tensa, se protege, se bloquea e intenta mover muy cuidadosamente, muy poco a poco, para que el cerebro no se estrese cuando mueve, porque sabe que cuando mueve suena el clicker, entonces anticipa la respuesta de soltar y le viene el susto, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer es ahora enseñar al arquero a que mientras hago el movimiento de la expansión tengo la mente entretenida con otra cosa para que no me lleve a eso. Y es que lo que hablamos antes de los objetivos mentales. Me concentro mucho, por ejemplo, en la mirada. No, mi único objetivo es mirar. Yo no sé si estoy moviendo o no, yo estoy simplemente ahí tirando, pero mi objetivo está en la mirada, o mi objetivo está en el hombro, o mi objetivo está en la tensión de la mano, que eso ayuda mucho para el tema, a regular mi tensión. Porque al final el arquero, ¿qué hace cuando tira con clicker? Se tensa. Va pasando el clicker, se va tensando, se va tensando, se va tensando. Y claro, cuando suelta, ¡pum!, revienta. Y él no quiere reventar, quiere hacerlo mejor. Y dice, venga, otra vez. Y entonces, ¿qué hace para intentar hacerlo mejor? Más cuidadoso todavía. Intenta protegerse más. Y claro, cada vez lo hace peor. Entonces llega un momento que empiezan a bajar flechas, empiezan a pegarse unos espasmos del carajo cuando suena el clicker. Y lo mismo, entras en un estado de frustración, de no lo domino. Y claro, tú no haces puntos, o no haces más puntos por un problema técnico. Si quizá técnicamente sabes tirar perfectamente. No haces puntos porque ese síntoma, o esa ansiedad, o ese aprendizaje mal hecho no te está permitiendo. Entonces hay que romper ese mecanismo y aprender cómo hacer el proceso mental, dónde está la atención, qué tienes que hacer a nivel atencional y de regulación muscular, porque al final todo esto estamos hablando de que te estás tensando muscularmente, tienes que conocerlo y saberte regular. Por eso te decía que
que el conocimiento del cuerpo, tener esa interocepción de cómo tengo la musculatura de tensa, relajada y anticipar esos síntomas cuando me viene la tensión de que quiero soltar, no, regula, relaja y vale, ya puedo seguir, ¿sabes? Y mantengo la atención en cosas que no sea, a ver, esperar la suelta, sino, o que suene el clicker, sino pongo la atención en los ojos, o en la mano, o la tensión de la espalda, en lo que yo quiera, y mientras pongo la atención en eso, la suelta se produce. Yo no soy el que ejecuta la suelta de manera consciente, ¿no? Entonces esto sería un poco muy resumido, sí, pero ¿no? Y una intervención rápida sería buscar ese mecanismo para romper esa asociación, ¿no? Claro, y esto es al final, pues eso, la alternativa que puede tener, pues ese compuesto que dices que se queda abajo, por ejemplo, o que yo me incluye muchos años y ya lo voy superando un poco, pero lo típico que te salta el clicker y te vuelves loco, ¿no? Y quieres hacer un paso del clicker mucho más uniforme, una expansión y tal. Tenemos esta opción. Pero, ¿qué me dices de gente que está tan metida en esto que, o sea, directamente que tú dices, no, vamos a hacer el ejercicio de anclar, pero es que directamente suelta aquí? ¿Trabajarías incluso en que no, que a lo mejor se tiene un tiempo que no suelta flechas y, bueno, ¿cómo sería? Pues yo ahí haría como una... A mí me gusta utilizar mucho el símil, que en psicología se estudia, algo aprendí en la carrera de psicología, ¿vale? Pero hay una técnica que se llama desensibilización sistemática, que es una aproximación progresiva a la situación estresante a la que te tienes que enfrentar. Es decir, que tú vas poniendo una situación donde no te genera estrés, donde no te genera ansiedad, ¿vale? Y lo vas progresivamente, mientras aprendes estrategias de autorregulación, de respiración, de regulación muscular, a nivel atencional, vas poco a poco, progresivamente, poniéndote en una situación cada vez más compleja, pero que te ves con recursos para afrontarla. Entonces, en este caso, un arquero que ya no sabe aguantar, que estira, suelta, no es capaz de ahí, se queda agarrotado sin pasar el clique, no es con compuesto, no es capaz de apuntar eso y acaba pegando gatillazo, pues bueno, con compuesto lo primero sería cambiar el modelo de disparador, porque los gatillos no ayudan mucho para aprenderlo. Entonces, hay diferentes estrategias, pero en resumidas cuentas sería... Me voy a lo mejor, ¿no? ¿Cómo sería para que ellos puedan hacerlo? ¿Poner uno de tensión, no? O, bueno, que a mí el que más me gusta es el de tensión para entrenar solos, pero incluso para aprender, ¿no? Lo mejor es uno de gatillo, pero que tú no tiras, dispara tu entrenador. Por ejemplo, tú estiras, anclas, te quedas quieto y tu entrenador, cuando él quiere, le da. Y mientras él está esperando, tiene que aprender a respirar, a relajarse, ¿vale? Todo esto, si lo ves, es todo lo contrario que hemos hablado antes. Ahora yo estoy aquí estirado y apuntando, pero yo no puedo soltar. Ahora lo que tengo que hacer es regularme, tengo que hacer cosas, pongo estímulos que son de autorregulación personal entre apuntar y soltar. Y cuando mi entrenador quiera me da pam al gatillo. Entonces estoy aquí respirando, regulando, muy bien, de repente pum. Al principio me asusto porque, hostia, ¿qué ha pasado? Que se ha abierto esto solo y ha sido mi entrenador. Pero cuando el arquero va aprendiendo, no, yo llego, aguanto, me relajo la cara, miro fijamente, la mano, el hombro, lo que yo quiera hacer a nivel atencional y suelto, pum, le dan y yo me quedo quieto porque mantengo el foco atencional más rato durante el tiro. Entonces, esto es una estrategia, ¿no? De hecho, para mejorar la fiebre del amarillo o la ansiedad, uno de los ejercicios que más recomiendo es tirar con compuesto. Primero con este tipo de disparador, cuando lo dominas ya con gatillo, que te dan al gatillo a ti, ya lo haces bien, hacerlo tú solo con un disparador de tensión, que simplemente estiras, quitas el dedo del seguro y vas tirando, y cuando se abre el disparador por la tensión que tú no lo controlas, pues no tienes que reaccionar, no moverte, no mover los ojos, no mover la cara. Con el mismo pensamiento. El mismo foco atencional, eso es. Entonces, cuando tú ya tienes dominado eso, ¿vale? Ya puedes trasladar esa misma sensación que tú tienes de que el tiro, yo no hago nada, simplemente el tiro se produce, lo puedes trasladar al arco recurvo, ¿sí? Pero con arco recurvo también yo haría esa secuencia de ejercicios a la vez que el entrenamiento con compuesto, ¿no? Haría primero con un globo, con una goma, ¿no? Un elástico que simplemente estiro, anclo, apunto y descenso, ni siquiera suelto con el globo. ¿Cuánta ansiedad o cuánta tensión me genera eso? ¿Y tengo ganas de soltar? No, con un globo no suelto, ¿vale? Pues entonces estiro, anclo y suelto, vale. ¿Cuánta tensión te genera eso? No, ninguna, no hay problema, vale, perfecto. Pues ahora con un globo, pero coges una flecha en la mano, ¿no? Y con el globo apuntas además con la flecha. ¿Cuánta tensión genera eso? Ah, ninguna. Vale, perfecto, pues ya la primera fase ya la tenemos superada. Eso no suele dar problema. Pero el arquero ya coge el arco, venga, al siguiente paso el arco. Pero ahora, sin flecha, sin nada, sin soltar. Tú simplemente tienes que estirar y ni siquiera sin apuntar. Tienes que estirar el arco y estirar. ¿Cuánta tensión te genera eso? Ah, pues como no apunto y como no hay problema, nada. Vale, siguiente paso, vamos a poner un visor. O vamos a poner la flecha y apuntas con la punta de la flecha, pero no sueltas. Entonces llego, estiro y apunto. Uy, es que ahí me entran ganas de soltar. Vale, pues ahí en ese paso que ya empiezo a tener un problema, vamos a entrenarlo. Vamos a aprender a estirar, a anclar sin soltar.
me quedo, me relajo y aprendo a regularme, a relajar la cara, a relajar los ojos, relajar el hombro. Hago una estrategia de entrenamiento en autorregulación que llega un momento que el arquero llega aquí y hace, oh, es que esto ya no me genera, sin soltar ya no me genera ninguna respuesta. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a empezar a soltar. Pero claro, para que no se produzca la asociación de yo suelto cuando quiero, es mejor hacerlo con clicker o con alguien que haga de clicker. Entonces el siguiente paso sería con arco de iniciación, flojito, porque esto es muy importante, la potencia. Si tiras con más potencia de la que dominas, la tendencia también es a aumentar tu tensión muscular, que te va a generar más problema, porque estamos hablando de que todo esto viene. Entonces, muchos arqueros también tienen problemas de ansiedad tirando, de fiebre amarillo, por culpa de la potencia. Porque empiezan muy pronto a tirar con mucha potencia que no dominan, entonces tienen mucha tensión y eso su cerebro de alguna manera quiere huir, pum, suelta antes de tiempo. Y eso se va condicionando con el apunto y tengo que soltar rápido, pues claro, lo aprendo más rápido. Si yo tiro con arco que domino, que puedo parar aquí un rato, relajarme, ajustarme, hacer algo mientras apunto, me va a ser mucho más difícil coger fiebre amarillo. Porque puedo hacer cosas, que puedo colocar cosas entre apuntar y soltar, ¿no? Entonces, todo ese mecanismo es el proceso de aprendizaje. Entonces yo iría incrementando la dificultad hasta que ya cuando soy capaz de tirar con arco de iniciación, con alguien que me haga de clicker apuntando no sé qué, pues ya empiezo a hacerlo con un arco un poco más potente y empiezo a hacerlo a una distancia un poquito más lejana y empiezo a poner diana y voy incrementando la dificultad. Y todo esto, ¿la base cuál es? Autorregulación. Notar cuando me estoy tensando, parar y relajarme. Si yo el hecho de apuntar me genera esa tensión de soltar, paro, me regulo, me relajo, lo tengo controlado, vale, pues sigo. Y si no lo tengo dominado, paro, me regulo y sigo, ¿no? Entonces, ese sería para mí el proceso de autorregulación que necesita un arquero que tiene este problema. Y muchos arqueros que no tienen el problema o no es muy evidente todavía, lo que sería en la última fase es a veces con mi arco me asusto un poco o me tenso un poco al pasar el clicker. No es que sea un problema grave, ni mucho menos, esto le pasa a casi todos los arqueros, ¿vale? Pero si no hago nada para corregir eso, el problema es que eso puede ir a más. Y entonces hay gente que empieza con un problema leve, empieza a costarme pasar un poco el clicker, empieza a reaccionar un poquito, y si no hago nada, una intervención ahí, acaba generando un problema que en unos meses no son capaces de tirar. Y esto con compuestos se ve muy fácil con los disparadores. Cuando tú ves a un arquero que empieza y antes ponía el dedo, se quedaba quieto y estaba ahí, tum, soltaba, ¿vale? Y no lo veías moverse, perfecto, pero llega un momento que lo ves que el dedo empieza a hacer así, como a testear el gatillo, ¿no? A moverse poco a poco y de repente, pum, empieza a darle. Y luego además cada vez ves que el dedo se aleja más, como porque sabe que va a reaccionar y le va a dar, ¿no? Empieza a pegar el gatillazo. Entonces, cuando tú ves a un arquero que va por ese camino, o hace algo, o cambia de disparador, o hace un entrenamiento, o sabes que le quedan pocos días o pocos meses de tirar con precisión. Va a caer. Sí. ¿Sabes? Entonces, todo eso, anticiparlo y que los entrenadores lo conozcan y puedan ver cómo detectar estos síntomas y cómo trabajarlo, yo creo que es una cosa que tenemos que seguir mejorando mucho. Hay mucho campo de mejora todavía en el tiro con arco y en el aprendizaje, ¿vale? Porque yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, ¿sabes? Claro, y ya cerrando este tema, yéndonos a un poco más Carlos Morillo y su futuro, ¿no? Joder, tienes bastante visión y dices, hay mucho que mejorar, tendrás tus ideas. ¿Qué es lo que tú quieres? Es decir, ¿por qué sigues aquí o por qué estás trabajando con nosotros, trabajando en Ibiza? ¿Qué te ronda la cabeza cuando hablas mucho de entrenadores? Esto es lo que tenemos que hacer y demás. Tú además haces mucha instrucción a entrenadores. Uh-huh. Sí, una de las cosas que, bueno, sí lo he dicho, ¿no? Que llevo la parte de ahora mismo, soy el coordinador de la formación de técnicos en la Federación Española, ¿no? Sí. Es decir, soy el que organiza los cursos de nivel 1, de nivel 2, colaboramos con algunas comunidades autónomas para organizar el bloque específico allí, ¿no? Damos cursos de especialista, no todos yo, sino otros técnicos, pero yo los coordino. Es una parte que sí me gusta porque creo que es una aportación al mundo del tiro con arco importante, que haya más formación de la que había, por lo menos en mi época, y creo que todavía se puede mejorar mucho, pero, claro. Pero es una de las cosas. Sí, dirías que es una misión, porque una misión tuya personal con respecto al tiro con arco, porque claro, podrías, con los conocimientos que tienes, podrías estar en muchos otros deportes y sin embargo eliges el tiro con arco. ¿Es por la vinculación que tienes de cómo empezaste? Pues nada, hemos hecho corte, somos unos maestros de los cortes, porque en el anterior episodio pasó lo mismo. Problema de batería otra vez, somos así de calculadores. Problemas del directo, yo no pensaba que fuese a durar tanto tiempo, ¿no? Ahora y no sé cuánto. Bueno, estábamos hablando del tema de tiro con arco y yo te decía,
te iba a empezar a comentar justo cuando se ha cortado, que digamos que sería como una misión tuya personal, porque claro, podrías estar en muchos otros deportes con los conocimientos que tienes. Además hay muchísimos deportes que son mucho más, muy mentales, incluso deportes de precisión, bueno, podemos imaginar mil cosas. Y sin embargo estás en tiro con arco. ¿Tiene que ver por la vinculación que tienes por el deporte, porque es lo que empezaste, o tienes una misión con respecto a este deporte concretamente? A ver, desde luego, yo estoy metido en esto porque es lo que he vivido, es lo que me gusta, ¿no? Es decir, al final yo lo he vivido desde pequeñito, desde que tenía, yo qué sé, 10, 11 años, ¿no? Y entonces la vinculación que yo tengo con el tiro con arco y el conocimiento que tengo es de mi propia experiencia y de todos estos años que he tirado con recurvo, luego tiro unos años con compuesto, ¿no? Y es algo que yo llevo dentro, con lo cual, de alguna manera, todo ese conocimiento que yo tengo, toda esa experiencia trabajando primero como arquero, luego como entrenador, luego también como directivo, ¿no? O como coordinador de cosas de tiro con arco, yo me veo en parte responsable y un poco con la obligación de poder difundir esto, ¿no? Difundir y llegar a mucha más gente y poder ayudar a otra gente a que disfrute del tiro con arco llevando un camino mucho más fácil, ¿no? Sin tantas trabas, problemas, como puede ocurrir, como me pasó a mí en su día, o como veo que en muchos clubes o federaciones autonómicas están ahí como estancadas con cosas que creo que se podrían solventar de una manera mucho más rápida y bien, ¿no? Si tienen el conocimiento. El problema es que hay mucha gente bueno, que no está dispuesto a dar ese paso, ¿no? Es decir, ese paso de formarse, de implicarse. Entonces yo creo que a mí lo que me gustaría es poder llegar a más gente, lo primero, ¿no? Es decir, poder hacer que este conocimiento sea más asequible y poder ahorrar, ya te digo, poder ayudar a mucha gente que quiera tirar con arco o quiera rendir en el mundo del tiro con arco a que tenga un camino, ¿no? Y yo creo que esto cada vez hay más también profesionales que lo están haciendo, como tú en este caso, y yo pues me quiero unir a ese carro de gente que está, bueno, y seguir con el carro que yo llevo, de gente que está haciendo que crezcamos como deporte en el tiro con arco. Y luego, lógicamente, no descarto hacer más cosas en otros deportes, ¿no? Claro. Porque creo que hay muchas cosas que van asociadas y el aprendizaje que me ha dado a mí el tiro con arco es muy aplicable en muchos ámbitos en otros deportes, con lo cual tampoco lo descarto. Qué bueno. Sí, es un buen futuro, ¿no? Una buena visión de, joder, que ahora con las facilidades que tenemos, como esta misma entrevista, que estás dando un montón de aportaciones de todo, de tu vida, de cómo ves el tiro con arco, de problemas reales que pasan en Fiebre al Amarillo, incluso, que es muy interesante, que hemos intentado concretar y hemos dicho ejercicios para estas personas. Claro, hay gente que ya se está llevando una formación poniendo una cámara aquí. Nos hemos sentado y nos hemos puesto a hablar de cosas que yo tenía curiosidad y demás, y algunos otros meloncillos que hemos abierto para que lo escuchen. Y el caso es que hay un trípode ahí con una cámara y estamos sabiendo... O sea, estamos pudiendo llevar eso, ¿no? Exacto. Entonces, pues es un poco esa misión, ¿no? De, joder, pues ahora que tenemos las capacidades, difundirlo, ¿no? Y llegar a mucha más gente, qué bueno. Hablando de tu futuro, una pregunta que estamos haciendo en todos los episodios es ¿qué le dirías al Carlos del futuro? Es decir, no sé cuántos años, 10, 15 años, 2 años, lo que tú quieras, pero... Cuando estés viendo otra vez este podcast y lo analices, todos los pensamientos que tenías, cómo veías el tiro con arco, ¿qué es, en pocas palabras, en un pequeño mensaje, qué es lo que te gustaría recordar, qué te gustaría recibir de ese Carlos pasado? Pregunta interesante, ¿no? Hay que reflexionar sobre ella. Pues, ¿qué me gustaría? Sí, es que va a pillar, va a pillar. Sí, o sea, si no te la esperas, te la comes un poco. Claro. O sea, yo lo que tengo claro es que al final creo que voy a seguir vinculado en el mundo del tiro con arco, porque al final es mi pasión, es lo que he vivido, creo que puedo aportar muchas cosas, ¿no? Y creo que también tengo todavía que aprender muchas cosas, ¿no? En muchos ámbitos. Creo que estamos en un mundo que... hay muchas personas, entrenadores, quizás piensan que lo saben todo, y yo soy de las que piensan que esto nunca dejamos de aprender, y cuanto más sabes, más te das cuenta que tienes unas carencias, ¿no? Y tienes que seguir aprendiendo. Entonces, yo en un futuro, desde luego, creo que me sigo viendo entre arcos y flechas, de una manera u otra, ¿no? Eso está claro. Pero yo creo que a mí me gustaría que mi yo del futuro viera un poco
¿qué he contribuido? ¿Y qué he contribuido cómo? Una de las cosas, o sea, he contribuido con este deporte y con aportando, ¿no?, a que dentro del ámbito deportivo y concretamente el tiro con arco ha evolucionado, ha mejorado y has ayudado a muchas personas a poder hacer un camino mucho más fácil, ligero y productivo en el mundo del deporte, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer eso? Una de las limitaciones que yo voy viendo con estos años es el tema de la formación, como que es complicado porque llegas a poca gente. Entonces, hoy en día, con las nuevas tecnologías que hay, el tema de internet, las plataformas de formación que hay, yo creo que ahí sí puede dar un salto de calidad, de poder llegar a mucha más gente, ¿no? Y estoy en ello, estoy trabajando en ello y espero que no dentro de demasiado podamos ver algo, porque yo creo que tenemos que hacer más asequible el conocimiento y la formación para todo aquel que quiera formarse. Y luego habrá algunos que están más de acuerdo o menos de acuerdo en lo que uno plantee, pero hay cosas que, ostras, con toda la experiencia que en este caso tengo yo o de otras personas que la podamos transmitir y tengamos estos medios, estos mecanismos, pues vamos a ponerlo en marcha cuanto antes, ¿no? Entonces estamos trabajando en ello y espero que se pueda ver. Entonces a mí me gustaría ver dentro de 10 años como que se ha hecho algo ahí, ¿no? Como se ha hecho esa contribución al mundo del tiro con arco, como se ha hecho más abierto el conocimiento, ¿no? Y que sea mucho más asequible para que cualquiera que quiera comenzar en este deporte o tecnificarse o llegar al alto rendimiento tenga más recursos, más medios o más, por lo menos, puntos de vista de calidad que le puedan aportar para hacer su camino mucho más eficaz, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, dentro de este ámbito, eso es lo que me gustaría, ¿sabes? Como que esa aportación todavía creo que me queda por aportar al mundo del tiro con arco pues unos años más, ¿no? Entonces, todo lo que pueda ir, pues adelante. Qué bueno, joder, es una muy buena misión y seguro que cuando te escuches en unos años dirás, ahí ibas bien, ¿no? Espero, nunca se sabe, pero bueno, es verdad que puedo hacer otras cosas y también me gustaría compaginarlo bien con mi vida personal y Pero, claro, el tema del tema online, el tema de poder generar recursos de otra manera, yo creo que puede ser eficaz y estamos ahí trabajando en ello. Qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias por el podcast que ha durado por lo menos una hora y media. Yo creo que nos vamos a quedar sin luz ya. No tengo ni idea cuánto tiempo, pero... Poco le falta. Hemos hablado de todo. Yo te he conocido un poco más, que si bien es cierto, habíamos hablado bastante, pues yo no... Digamos, joder, me faltaba un montón de... Yo había dejado de asimilar que eras arquero, por ejemplo. Historias que podríamos contar. No, sí. Ya haremos otro. Esto es importante, comentad si queréis que traigamos otra vez a Carlos, si queréis entrar en alguno de los 800 melones que hemos dejado sin abrir porque no nos daría. Y sobre todo, comentad también qué futuras personas os gustaría traer a arqueros por el mundo, o incluso qué temas, simplemente qué temas de todo el tiro con arco, de todo lo que hemos visto, de vuestras situaciones que queráis traer. Y por nuestra parte pues seguiremos ahí con la divulgación al máximo, fomentando el deporte lo que podamos. Y bueno, pues además es fácil, relativamente por lo menos, y tenemos muchas experiencias, sí, historias, ¿no? Que ya haremos cosas más personales, seguro, y a lo mejor hay muchas cosas que contar, tanto conocimiento serio como no tan serio. Claro, como no tan serio. Y se pueden hacer muchas cosillas y que estéis al otro lado viéndolo y disfrutándolo sobre todo, pues nos llena, a mí me llena muchísimo y lo agradezco. Así que nada, bueno, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, yo te agradezco también tu contribución, ¿no? Y creo que es muy importante la labor que gente como tú, ¿no? Gente joven además con la iniciativa, tal, que vaya difundiendo y generando más mensaje para hacer más asequible el conocimiento del mundo del tiro con arco, que ha habido muchos años que está muy estancado, ¿no? Entonces yo creo que hace unos años que ya se están haciendo las cosas mejor, la Federación Española también está cada vez abriendo y haciendo más actividades, pero aún así yo creo que todavía no hacemos todo lo que podemos, ¿no? Entonces gente como con tu iniciativa o con otras iniciativas que hay, que se empiece a ser más asequible, que podamos llegar a más gente para que crezcamos todos en el mundo del tiro con arco, ¿no? Y en el deporte en general, pues yo creo que es una fantástica iniciativa. Entonces te agradezco la invitación y espero que no sea la última. Genial, seguro que no. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Hasta luego.